queriendo ser puntual, en primer lugar me gustaría presentarme. Mi nombre es Rodrigo Arturi, soy director ejecutivo de Initiative. Le agradecemos la participación en esta Open Class. El día de hoy nos acompaña el profesor Gumer Alberola. Gumer es licenciado en Administración de Empresas. Gumer es español, se encuentra en este minuto en... Se te ha ido la voz. ¿Puede ser que se te haya ido la voz, Rodrigo? ¿Se le ha ido la voz a Rodrigo? ¿Nos podéis ayudar desde el punto de vista técnico o soy yo el que tengo el problema? No, es Rodrigo. Vamos a ver qué ocurrió. Un momento. Un minuto, Rodrigo, porque creo que has estado hablando pero no se te escuchaba. Entonces, estamos intentando ver si ha habido un problema porque lo que ha sido la introducción no lo hemos oído. Perdonar el resto de los compañeros. A disputar y ganan a Marco Rivero, llegaron a Lugo, a Pisco Antonio. Yo, por mi parte, me decís cuando queréis que arranque. Profesor, si podría iniciar la clase, ya que Rodrigo está con un problema de sonido. Sí. Perfecto, fenomenal. Muy bien, pues buenas tardes, creo que son tardes allí por donde se encuentra, sí, exacto, ¿no? Por aquí estamos ahora, son la 1 de la madrugada, pero nada, encantado de estar con vosotros. Mi nombre, como veis ahí, directamente dentro de la plataforma, es un poco especial. Yo siempre digo que fue un golpe que me dio mi padre al nacer. Me llamo Gumer Alberola. Creo que no habéis escuchado a Rodrigo en lo que es la presentación, si habéis oído lo mismo que yo, que creo que sí. Y, bueno, pues permitirme simplemente decir 4 cosas de cuál es mi actividad. Yo vengo, bueno, pues como sí habíamos podido escucharle, de la formación financiera desde el origen, y mi desempeño profesional pues ha estado siempre relacionado con el mundo de las finanzas, ¿no? Durante un tiempo estuve en la parte de una consultoría en materia de riesgos, tras un proceso de formación y hacer un MBA en el Instituto de Empresa. Y luego, posteriormente, bueno, pues estuve trabajando en banca, llevando una mesa de tesorería en una entidad financiera, para luego acabar en Deloitte. Pues es una consultora y auditora que seguramente muchos de vosotros conocéis, en un departamento que se llamaba Asesoramiento Financiero Permanente, para, bueno, pues luego, bueno, pues dedicarme a la consultoría pues a través de forma personal con un grupo de compañeros. Y siempre en paralelo, bueno, pues he estado desarrollando labores de formación con la cual, bueno, pues colaboro y tengo la fortuna de poder colaborar con esta institución tan representativa dentro de vuestro país, ¿no? Como es Initiative Escuela de Negocios, ¿no? Primero, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por haber asistido a esta sesión. Yo espero que podamos, bueno, pues al menos que en este tiempo, en algunos casos, poder cumplir con esas expectativas con las que puede venir a la misma, ¿no? Le comentaba antes a Rodrigo que no tenía muy claro cuáles eran los perfiles con los cuales, bueno, pues nos íbamos a encontrar aquí, si eran perfiles muy financieros, no financieros, si veníamos, bueno, pues también fundamentalmente directivos de empresas, pero de diferentes áreas, que hay una cierta preocupación por un tema tan claro como es el que estamos viviendo y sobre todo las consecuencias que pueda tener las organizaciones.
Pero claro, al final, pues en función de cuál podría ser en conjunto en la mayoría de las personas que podríais entrar en esta Open Class, lo cierto es que al final podríamos entrar en un nivel de lo que serían los contenidos mucho más alto o menos alto. Creo que es bastante disperso, es decir, que podemos estar dentro del conjunto de directivos que representáis, bueno, pues representando varias áreas funcionales dentro de una organización y con lo cual no todos somos muy financieros, pero sí os gustaría en ese sentido ir entendiendo un poco esto de las finanzas y, en cierto modo, la parte correspondiente a la generación de caja que, como sabéis y entenderéis, es absolutamente fundamental, ¿no? Por tanto, bueno, pues permitidme pedir perdón a aquellos que tenéis una formación muy alta ya en materia financiera, porque, bueno, pues hay que entrar a un nivel algo más medio para poder explicar estos conceptos, pero, por supuesto, me tenéis a vuestra disposición para responder preguntas de un calibre que espero poder responderlas más elevado de lo que a lo mejor podemos tratar, ¿no? O estar tratando. La forma de funcionar como queráis, ¿no? Si hay algún concepto que no entendéis, bueno, pues por favor, comentarlo. En ese sentido podéis hacerlo mediante chat y que nos avisen los compañeros o directamente, bueno, pues incorporéis el micrófono para poder realizar la pregunta. El objetivo fundamental es que en los últimos 10 minutos, esto va a durar hora y media, en los últimos 10 minutos lo dediquemos a la resolución de dudas y, por tanto, bueno, pues podamos en ese sentido aclarar todos aquellos conceptos o todas aquellas ideas que consideréis importante remarcar o, sobre todo, bueno, pues aclarar, pues porque no han sido consideradas, bueno, no han sido entendidas 100%, ¿no? Bueno, ante esto, deciros, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Bueno, pues como estáis viendo, se nos denomina la gestión de la tesorería durante la crisis del coronavirus, ¿no? Elementos de riesgo e impacto. Pues vamos a ver, esto fundamentalmente lo que se trata es de una realidad que todos somos conscientes, ¿no? Y es que hoy las empresas, por las circunstancias que estamos atravesando, que es muy dispar en función de las zonas, en función de los países y en función de los sectores, lo cierto es que a todas las organizaciones nos está afectando en todas las áreas funcionales, pero fundamentalmente al final en una que es clave, que es la que nos sustenta, que es la que nos permite sobrevivir dentro de las organizaciones, que es la tesorería, ¿no? Que es la que al final nos va a permitir hacer frente a todas las obligaciones que tengamos que tener contraídas por parte de las empresas, ¿no? Pero bueno, al final se trata, el objetivo fundamentalmente en esta sesión no es otro que al final, bueno, pues intentar, bueno, pues ver cuáles son los diferentes pasos que desde el punto de vista de los estados financieros que nos trasladan las empresas tenemos que llevar a cabo para entender cómo, partiendo de una caja que podamos tener en el inicio, pues esa caja en un periodo determinado, ya sea un trimestre o ya sea un periodo de un año a otro, pues finaliza de otra forma. Es decir, cuál es realmente el circuito por el cual al final la tesorería se ve afectada por todos los hechos económicos y financieros correspondientes que podamos tener en las empresas, identificar cuáles son todas esas partes, todos esos procesos y en cada uno de ellos ver cómo ha podido afectar la situación del coronavirus a lo que serían las diferentes partidas que representan cada una de estos componentes que al final finalizan en la tesorería de la compañía y sobre todo los riesgos que pudieran seguir existiendo de cara un poco a futuro, ¿no? Y al final, pues en la medida que podamos ver algunas medidas de solución que os pueda facilitar, bueno, pues para ir normalizando estas necesidades o esta situación que las organizaciones de una forma u otra nos estamos viendo afectados, ¿no? Al final, lo cierto, y yo quisiera hacer una introducción muy breve sobre el escenario actual, ¿no? Es decir, al final, muchas veces nos estamos preguntando si esta situación realmente, esta del COVID, es una situación diferente o no a la que hemos estado viviendo en otros momentos, ¿no? Otros momentos de elevadísima incertidumbre, que todos sois conscientes, y que nos hubiera permitido pues, tener referencias históricas para saber qué medidas adoptar de cara a la gestión financiera correspondiente de nuestra organización, ¿no? Es decir, basta con ver paralelismos anteriores con lo que se pueda estar produciendo en la actualidad para poder realmente aplicar medidas eficaces que se aplicaron en otros tiempos o que aprendimos en su momento de qué es lo que deberíamos de haber aplicado cuando pase situaciones equivalentes, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que este escenario al final tiene muchos aspectos muy comunes con situaciones, bueno, pues equivalentes a momentos donde incluso hubo inseguridad física, llamémosles el 11 de septiembre en Nueva York o en determinadas fases de terrorismo en determinadas zonas que pudo provocar realmente ciertos nerviosismos en las organizaciones
incluso en situaciones también parecidas relacionadas con lo que puede ser la situación de salud, ¿no? Como la gripe aviar aquí en Europa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta es la primera vez, es la primera ocasión que siempre yo le digo que a la población en general y a los trabajadores en particular nos han llevado a las trincheras, ¿no? Que es como le digo, es decir, las trincheras de nuestras viviendas, y por eso es verdad que no tenemos precedentes, ¿no? Y además, esta situación se ha trasladado, esta incertidumbre, pues absolutamente a muchísimos más aspectos de lo que en principio hemos podido vivir en situaciones previas, ¿no? Es decir, hemos visto además cómo esto está provocando cambios en los comportamientos sociales, nuestro comportamiento como consumidores también está cambiando, cambio en la situación del poder económico que pudiera haber a nivel mundial. Es decir, son muchos los elementos que en cierto modo podrían incidir de cara a futuro, ¿no? Pero sobre todo, donde más ha incidido, todos estamos conscientes, ha sido en el volumen de negocio, en el volumen de ventas de nuestras empresas, y no solamente por la virulencia de la corrección, que ha sido especialmente alta, sino también, pues, como estamos pudiendo observar, por el escaso plazo en el que se ha producido. Es decir, a veces las caídas del volumen de negocio que se han registrado dentro de un periodo determinado no ha sido en tan poco tiempo como el que se ha producido en esta situación, ¿no? Entonces, todo esto le hemos acompañado también, como hemos podido comprobar, pues con caídas de precios muy significativas en muchos de los activos financieros que se pueden estar negociando en los mercados, ¿no? Movimientos de alta volatilidad en temas de materias primas, en temas de tipos de cambio, sobre todo en precios de activos como pueden ser los precios de las acciones, los precios de los bonos. Por tanto, empresas incluso que puedan tener liquidez y colocada en este tipo de productos han visto también mermada mucho la tesorería por la caída en el precio correspondiente del valor de estos activos. Nunca hemos llegado a tener volatilidades tan elevadas, por tanto, hemos alcanzado volatilidades históricas en lo que ha sido, en lo que se conoce más o menos la historia reciente de lo que es el sistema financiero, ¿no? Y los pronósticos, por desgracia, al final es que son inciertos y más inciertos que nunca, ¿no? Y todo parece depender de la aparición, bueno, pues de una serie de medidas como puede ser la aparición de vacunas o medicamentos que permitan en ese sentido que las personas y que los trabajadores salgamos de estas trincheras y volvamos a la normalidad, que nuestro comportamiento como consumidor sea equivalente al que podríamos tener, bueno, pues parecido, al menos, con lo que fue realmente con anterioridad, ¿no? Y, por tanto, poder gestionar nuestras organizaciones con los conocimientos que, bueno, pues que hemos tenido y con los cuales realmente creemos que debemos comportarnos en base a situaciones históricas, ¿no? Pero esto, la verdad, es que es bastante incierto. Pero lo fundamental, al final, aquí es que la tesorería, lo que es la capacidad de generar caja por parte de las organizaciones, se ha convertido en la prioridad, es decir, la prioridad de los comités de dirección. Y además, no estoy hablando solamente de los departamentos financieros, sino absolutamente de cualquier tipo de institución. La caja final, en la actualidad, se ha convertido en la clave de la supervivencia de las empresas. Ya plantearemos el tema de las rentabilidades de los negocios. Hoy en día no podemos plantearnos en sacar rendimientos a lo que son las actividades empresariales. Aquí el objetivo fundamental no es otro realmente que garantizar las tesorerías para hacer frente a los compromisos que tengamos frente a terceros, ¿no? Frente a los que tenemos los compromisos contraídos con anterioridad y los que tenemos que también hacer frente por contratos ya se establecidos, ¿no? Ya sea internos o ya sea externos, ¿no? Es decir, al final, la situación de la liquidez de las empresas es clave hoy en día porque al final es lo que nos va a permitir cumplir con las obligaciones y que podamos evitar, por tanto, entrar en una espiral de información negativa, es decir, por pérdida de imagen reputacional, por no cumplir con esos compromisos, incluso con un empeoramiento de los ratings crediticios que nos tienen asignado las entidades financieras. Sabéis que al final los bancos, en base a nuestra situación y nuestro músculo financiero y nuestra proyección de futuro, nos tienen asignados unas calificaciones a la hora de determinar los riesgos correspondientes que ellos consideran que tenemos a la hora de concedernos crédito, y un empeoramiento de esos ratings, de esos niveles de crédito, de calificación crediticia, nos puede suponer no solamente disponer de las fuentes de financiación necesarias para mantener nuestra actividad de futuro, sino también para poder hacer frente a necesidades que hoy en día no podemos cumplir con nuestro propio negocio en sí mismo, ¿no? Y además, no solamente esto, sino que además las condiciones financieras, además, que nos puedan imponer sean mucho más leoninas de lo que podríamos haber tenido con anterioridad, ¿no? Y esto pues siempre va a traer, por tanto, costes bancarios y costes financieros añadidos, que es lo único que haría es dañar realmente la situación, ¿no? Por tanto, es fundamental el que tengamos formas de ver cómo podemos garantizar la tesorería de nuestros negocios
Y para eso vamos a tener que hacer varias fases. Primero, repasar ese circuito operativo financiero de generación de la caja. Creo que financieramente es bueno, pues que lo podamos repasar. Aquellos que no seáis financieros, quizás, pues os podáis perder un poco. Aquellos que lo seáis, pues, y que tengáis mucha experiencia, pues a lo mejor se os queda, o que a lo mejor no necesitéis realizar este tipo de fase de formación, pero bueno, consideramos que es clave también hacer un breve repaso a este proceso, porque es fundamental. Y luego valorar los impactos generados por la crisis, sobre todo en cada una de las fases del proceso de generación de caja, ¿no? Y sobre todo, pues qué tipo de medidas nos hemos visto obligados a adoptar como consecuencia de esto y posibles medidas de control que podremos llevar a cabo para que esta caja nos asegure realmente la situación de futuro de una compañía, ¿no? Pues esto es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a ver cómo me manejo y disculpar si en un momento dado con la plataforma hay algún tipo de error, porque, manejo mucho otro tipo de plataformas. Con Zoom no ha sido muy habitual, pero vamos a intentar que no tengamos problemas, ¿eh? Vamos a pasar. Vamos a ver. Fundamentalmente, uno de los objetivos del por qué es importante identificar la capacidad que tenga de generación de caja por parte de lo que es el resultado en sí del negocio de la compañía, es decir, los beneficios que nos puede generar el propio negocio, es que esos beneficios trasladados a caja, y ahora veremos que es muy diferente el concepto de beneficios que el concepto de caja, es decir, es que es fundamental que lo diferenciemos. El beneficio recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias es un resultado contable, es algo que, pues que tenemos que establecer, pues, de una forma en base al plan general que se ha establecido por parte del Ministerio de Economía correspondiente de cada país y, por tanto, tiene una función, ¿no? Que, desde el punto de vista contable, en base a cómo se consideran que se debe de trasladar los diferentes hechos económicos en cuanto a ingresos y gastos operativos que tenga una compañía a este estado financiero que es la cuenta de pérdidas y ganancias, pues no solamente nos permite ver, gracias a eso, cuál es la capacidad de generar resultados por parte de una compañía, sino también que este tipo de cuenta de pérdidas y ganancias sirva también como referencia para determinar la base imponible sobre la cual Hacienda, en ese sentido el Ministerio de Hacienda Pública, se va a llevar su trozo de pastel, ¿no? Es decir, no va a aplicar la tasa impositiva correspondiente, ¿no? Entonces, pero es fundamental que las organizaciones seamos capaces de generar beneficios, aunque es verdad que el beneficio de lo que se está dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias está muy próximo a lo que podría ser una primera aproximación a la caja que puede generar el negocio, pero no es la caja en sí. Veremos que está cerca, ¿no? Está realmente relativamente cercana a este concepto, pero al final lo fundamental es que los negocios, aparte de generar resultados, que tengan capacidad de generar tesorería suficiente para hacer frente a muchas cosas. En primer lugar, hacer frente a lo que llamamos las políticas de inversión, que es lo que hemos denominado el CAPEX. CAPEX viene de una expresión anglosajona que es expenditure of capital, ¿no? Que es gasto de capital, que es diferente a lo que es un gasto operativo. Es decir, inversiones son todos aquellos activos que, una vez adquiridos, al día siguiente aún tiene valor. Nos sirve para poder realmente desarrollar nuestros productos, poder fabricar nuestros bienes, aquellos servicios que vamos a poner luego en funcionamiento en el mercado, llamémosle maquinaria, equipos informáticos, llamémosle instalaciones, y esto es lo que llamamos gasto de capital, ¿de acuerdo? Y es muy distinto al gasto operativo, que es algo que, una vez por el cual nosotros hemos pagado por aquello, esto se ha difuminado, ¿no? Pagamos los suministros, la luz, el agua, el gas, pues esto, pues al final no podemos recuperar esos importes, ¿no? Entonces, es fundamental diferenciarlo, porque al final cada uno de estos tipos de aportaciones de capital van a partidas distintas. Uno van a lo que sería el balance de la empresa, lo que son las inversiones o lo que serían estas, aportaciones de fondos por parte de las empresas a lo que sería lo que hemos llamado como CAPEX, como lo que es gasto de capital, y luego lo que sería gastos operativos, que es aquello que se difuminan, que ya una vez pagado por ello no recuperamos nada de ese importe. Esto iría a los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Pero es fundamental que tengamos claro que las organizaciones, pues requerimos de una serie de inversiones en el inicio, ¿verdad? Pues para desarrollar nuestros negocios, instalaciones, maquinarias, equipos, y esto va a permitir producir nuestros productos, y la forma de recuperar estas inversiones va a ser a través de los beneficios que podemos potencialmente generar como consecuencia del desarrollo de nuestra actividad. Es decir, a través de las ventas que podemos ocasionar esos productos y que deducir unos gastos irá generando esos beneficios. Lo que pasa es que esto no es la caja. Los beneficios hemos dicho que es lo contable. Y desde el punto de vista de las inversiones lo tenemos que entender que el concepto realmente importante es la tesorería, lo que realmente se va a quedar
en el fondo, porque al final es lo que va a determinar si somos capaces de recuperar esas inversiones, en cuánto tiempo y cuánto de más vamos a recuperar respecto a la inversión realizada, porque es lo que nos va a determinar la rentabilidad de nuestros negocios, ¿no? Bueno, pues partimos de que vamos a generar caja a través de los beneficios operativos de lo que sería la actividad que vamos a desarrollar, pero esto, bueno, lo primero que tenemos que pensar, cuál es el destino de esa liquidez, ¿no? Y qué es lo que va a terminar de quedar de caja dentro de las organizaciones al finalizar el año o al finalizar el trimestre, ¿no? Pues fundamentalmente la primera partida que no debemos de olvidar, aunque yo la pondría la segunda, pero como la tenemos establecida aquí como primera parte, es el hecho de estas nuevas inversiones que la compañía vamos a tener que llevar a cabo, ¿no? A lo largo de cada uno de los años. Mire usted, si usted quiere seguir creciendo y por tanto generar más volumen de negocio, previsiblemente tengamos que buscar fondos para realizar nuevas inversiones. Necesitaremos una maquinaria mucho más amplia, necesitaremos otras instalaciones, necesitaremos más equipos para poder atender ese aumento del volumen de pedidos, ¿verdad? Por tanto, no hemos de olvidar que si estamos hablando de empresas en crecimiento, habrá que buscar fondos y partimos desde los fondos generados por el propio negocio para atender esas necesidades. Pero incluso antes que estas, hay unas fundamentales, que es la que llamamos CAPEX de mantenimiento. El CAPEX de mantenimiento, ¿esto qué es? Oiga, las inversiones que hemos desarrollado al inicio, que nos va a permitir producir estos productos y realizar estos servicios durante varios periodos, oiga, si usted no los mantiene en perfecto estado, sus posibilidades de generar un producto con la calidad que hoy en día en un mercado competitivo te pueden exigir, pues es un poquito limitada. Es clave, fundamental e importante que las organizaciones, con los fondos que vamos generando, una parte lo destinemos a lo que sería el mantenimiento de las inversiones anteriores que por el uso, el paso del tiempo, la obsolescencia, van perdiendo valor. Incluso puede generar un problema a la hora de producir nuestros productos con la calidad esperada y solicitada por nuestros clientes. Por tanto, una parte lo tenemos que destinar sí o sí a lo que llamamos CAPEX de mantenimiento. El CAPEX de crecimiento, las inversiones en crecimiento, bueno, pues ya depende de los objetivos estratégicos de la compañía, del potencial de crecimiento que pueda tener y, por tanto, debemos de pensar que necesitaremos caja, por tanto, dinero para poder atenderlo. Luego, habrá otra inversión que las llamamos las necesidades operativas de fondos de corto plazo. Ahora entendemos en este concepto por qué es fundamental. Y aquí cometemos mucho la pata, incluso los directores financieros, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, más de pequeñas que medianas, exacto, por la falta de formación muchas veces de los administrativos o de los financieros incluso de estas organizaciones, ¿no? Es que a veces pensamos que solamente vamos a requerir, cuando estamos hablando de crecimiento de nuestras organizaciones y de nuestro volumen de negocio, pues caja para atender las nuevas inversiones de largo plazo, es decir, las que serían maquinaria o equipos. Nos olvidamos de que hay unas inversiones, como bien sabéis, que también son fundamentales, que es lo que llamamos las inversiones de corto plazo. Es decir, tendremos que comprar existencias y existencias que al final, bueno, pues para poder realmente atender ese volumen de pedidos requerimos también, bueno, pues una necesidad de financiación concretas, ¿no? Y eso muchas veces nos olvidamos. Y esto hace falta un repaso de este concepto llamadas de las NOF, que para mí es uno de los conceptos clave, ¿no? Es decir, esto aquí es un concepto fundamental que no debemos olvidar y que muchas veces es un elemento que si no lo tenemos en consideración de las necesidades de caja que vamos a requerir en el próximo periodo por aumento de nuestro volumen de negocio, las compañías nos encontramos con unos problemas de tesorería a veces importantes, provocando dificultades de pago o de nuestros compromisos a tener que poder efectuar y, por tanto, implicaciones de cara a las relaciones con las entidades financieras o de implicaciones de cara un poco a los proveedores, ¿no? Luego ya, bueno, pues no debemos olvidar que si nosotros las inversiones que realizamos, una parte la financiamos con fondos externos, como son financiación bancaria, pues que también de la caja generada por los resultados del ejercicio tendremos que buscar y garantizar que podamos disponer de fondos suficientes para devolver esa financiación comprometida en esos periodos, más los pagos de intereses comprometidos, ¿no? Y ya no quiero decir si al final tenemos que retribuir al accionista, porque como cualquier empresa, no solamente esas inversiones ponen el dinero los bancos, sino también lo ponen los accionistas correspondientes de la compañía, que esperan una retribución de dichas inversiones, como cualquiera que pone dinero en una organización, ¿de acuerdo? Al final, como bien sabéis, dentro del activo tenemos dos grandes partidas: en las inversiones que requiere la empresa para producir sus productos, el activo no corriente o el activo fijo que se le llama, que son aquellas inversiones en activos o productos que realmente
van a estar con nosotros más de un año, maquinaria, equipos informáticos, etcétera, y aquí tendremos el activo corriente que ahora analizaremos, pero fundamentalmente hay dos partidas, que son existencias y clientes pendientes de cobrar, ¿no? Pues esto lo financian los señores, ¿no? Es decir, nada más, el accionista, llamémosle patrimonio neto, que es como se denomina, al menos según las normas internacionales de contabilidad, y después la deuda puesto por los bancos, que también en ese sentido, bueno, pues hay que realmente tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, pues una parte de estas inversiones que viene financiada por los bancos tenemos que devolverle el capital, por tanto, hay que devolver la financiación bancaria y además pagarle intereses, ¿no? Pero estos señores también no deben olvidar que hay que remunerarles esas inversiones que vienen porque, como cualquier inversor, están aportando dinero dentro de las organizaciones para desarrollar ese negocio. Y al final lo tenemos que intentar garantizar con lo que sería la caja que generemos con nuestros resultados, es que podemos devolver la deuda de estos señores, podemos pagar los intereses y aquí a nuestros amigos los accionistas tengamos que, por tanto, remunerarle en base a las expectativas de rentabilidad sobre esas aportaciones de fondos que tiene la compañía. Sí o sí. Y este es el objetivo. Y por eso es fundamental el generar caja, para cumplir con los compromisos que tenemos adquiridos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir viendo ahora paso por paso. A ver, un momento que... Ahí voy de aquí. Esto creo que tengo que borrar, pero me viene. Vale. Voy a ver si puedo borrar esto un segundo. Me estoy poniendo un poco con este asunto. Vale, vamos a borrar. Bueno, estoy haciendo un borrador aquí que no sé si habría otra lección. Venga, ya lo tenemos, fenomenal. Bueno, vamos a ver cuál sería la fase de esos procesos, ¿no? Yo he visto el proceso correspondiente de la generación de caja. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los riesgos que pueden existir de que la caja se vea minorada en un momento dado en cada una de esas fases, ¿no? O como consecuencia del coronavirus, qué ha pasado en cada una de estas fases correspondientes dentro de las organizaciones para la que la caja se haya puesto en situación en entredicho y que, por tanto, bueno, pues nos ponga en dificultades para hacer frente a los compromisos adquiridos, ¿de acuerdo? Al final partimos, como hemos podido comprobar, bueno, pues de que la primera parte de lo que tenemos concretamente que valorar es que dónde generamos la caja. Y hemos partido que lo primero fundamentalmente procede del beneficio generado del negocio, ¿de acuerdo? Es decir, partimos de ese beneficio, que es lo que realmente tenemos en la cuenta de resultados. Al final, ahora valoraremos un poco las diferentes partidas, pero que lo tenéis todos absolutamente controlados. Y sobre estos beneficios generados, que son ventas menos los gastos operativos y gastos financieros, y pagando los impuestos, porque supuesto hay que pagarlo, aparentemente hay una confusión con que esto es lo que se genera de caja por parte de las compañías. Y esto es absolutamente lejos de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final habéis comprobado que en la cuenta de pérdidas y ganancias hay determinadas partidas para lo cual llegar a este beneficio neto, que son partidas contables, que son gastos, podríamos llamar, contables, pero no son salidas de dinero. Llamémosles las amortizaciones o lo que son las provisiones. Las amortizaciones es un concepto puramente contable, no es una salida de capital, es un gasto que hemos deducido. Bueno, yo me imagino que esto a lo mejor a los que estén menos familiarizados con lo que serían estos datos o estos resultados os suena un poco a lo mejor algo raro, pero bueno, partíamos de la base de que teníamos, bueno, pues unos niveles de conocimiento financiero más o menos mínimo de lo que sería la estructura de cuenta, pérdidas y ganancias para desarrollar la Open Class, ¿no? Entonces, aquí lo que partíamos básicamente es que para llegar a ese beneficio, antes, previamente, le hemos quitado unos gastos que eran lo que llamamos las amortizaciones. Al final, si veíais cuando compramos un equipo, como era, por ejemplo, no sé, pues los muebles o lo que sería equipos informáticos o cualquier maquinaria, esto Hacienda no nos permite incorporarla como gasto del año, gasto del ejercicio. Por tanto, no nos permitiría reducir la base imponible sobre la cual Hacienda se llevaría su trozo de pastel. ¿Por qué? Porque nos dice, oiga, esto usted no lo va a utilizar solamente este año, ¿verdad? Esta mesa no la va a utilizar este año nada más. Pues tiene usted razón. La va a utilizar en 5 años para poder desarrollar su actividad. Pues tiene usted razón. Dice, no se puede aplicar en un gasto de un solo año, en el ejercicio correspondiente de este año, lo que va a utilizar durante 5. Ah, pues tiene usted razón. Pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues mire usted, lo que no le permito computarse en el año actual donde ha realizado la inversión de la compra de esta mesa, se lo va a poder realizar de forma diluida durante los próximos 5 años a través de un efecto contable, a través de deduciendo contablemente lo que es
el deterioro que pueda tener esta mesa por el uso que vaya realizando cada año correspondiente de lo que sería esta mesa. Entonces, a partir de aquí sí puede hacer usted, en ese sentido, el concepto o la incorporación de ese gasto a la hora de reducir la base imponible para que pague menos impuestos, ¿de acuerdo? Pero no es una salida de dinero. No es una salida de dinero, es un gasto puramente contable. Por eso, la primera aproximación, lo que sería la caja generada por el resultado del negocio, es esto que nos aparece en el beneficio neto de la empresa correspondiente del año, pero hay que sumarle gastos que no suponen salida de dinero, sino simplemente son elementos contables, ¿de acuerdo? Como son las amortizaciones y las provisiones. Al incorporarlo, conseguimos la primera aproximación a lo que llamamos el cash flow, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto es la caja ya definitiva? No. Hemos dicho que la empresa, parte de estos fondos, lo va a tener que destinar, si quiere sostener los objetivos de crecimiento de futuro de la compañía, pues una parte a la realización de nuevas inversiones en CAPEX, en mantenimiento, para que tengamos nuestros activos en perfecto estado y poder seguir produciendo nuestros productos con la calidad que, en cierto modo, el mercado nos exige. Pero también no debemos de olvidar que estas inversiones no solamente son de largo plazo. Hemos comentado antes que tenemos dos tipos de inversión. Las inversiones de largo plazo, lo que tenemos en el activo no corriente, que esto lo tenemos en el balance de la empresa, ¿verdad?, que es lo que llamamos fundamentalmente esto como CAPEX. Y luego tenemos otras inversiones, que es lo que tenemos en el activo corriente, que está muy relacionado con el concepto de las NOF. Y oiga, para poder crecer necesitamos aumentar las inversiones en activos fijos, o si no aumentar, al menos mantenerlas en la medida en que se vaya deteriorando realmente el activo conforme vamos haciendo uso del mismo, pero también si vamos a seguir creciendo, vamos a requerir nuevas inversiones también de corto plazo, ¿no? De ahí es donde, bueno, pues vamos a ver cómo podemos, vamos a ver cómo, vuelvo a borrar esto. Voy a intentar pasar, no me permite, a ver ahora. Vale. Aquí es donde tenemos básicamente que, por tanto, entrar en un concepto que es clave para las tesorerías de las empresas, clave para lo que sería detectar las necesidades de financiación que puede tener nuestras compañías en el siguiente periodo, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Sobre esto, bueno, pues hemos dicho que sobre la caja generada del negocio podemos esperar tener tesorería suficiente para atender determinadas necesidades de fondos que la compañía requiere, tanto en CAPEX de mantenimiento como en CAPEX de lo que sería crecimiento. Es decir, nuevas inversiones en activos para poder atender el aumento del volumen de pedidos programados que tenemos de cara a futuro, ¿de acuerdo? Y esto, pues, si no es suficiente con lo que sería esa generación de caja, ya sabemos que dónde tendremos que recurrir. O tendremos que recurrir a los bancos o tendremos que recurrir a los socios de la empresa. Pero aparte de esas inversiones de largo, hay que, por tanto, solicitar y también no olvidarnos de las necesidades también de fondos que tiene la empresa en las inversiones de corto plazo. Hemos dicho, por tanto, que las organizaciones teníamos dos tipos de inversiones, las de largo plazo. Esto, la forma de recuperarlo, hemos dicho que se va a realizar a lo largo del tiempo con los beneficios, la caja generada durante los diferentes periodos de evaluación del proyecto, ¿vale? Pero tampoco debemos de olvidar las inversiones que vamos a requerir en el corto plazo. Esto del corto plazo son inversiones que la empresa tiene que realizar, lo que tenemos en el activo corriente, pero que se va a hacer dinerito, se va a hacer dinero antes del plazo de un año, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos las empresas tener invertido? Esto lo conocéis los financieros, fundamentalmente existencias, ¿vale? Y clientes pendientes de cobro. Es decir, aquí lo que tenemos es que si usted quiere fabricar un producto, pues para fabricarlo, si yo me dedico a fabricar ventanas de aluminio, necesito primero comprar el aluminio y todos los componentes necesarios para fabricar esa ventana. Entonces, aquí hay un proceso fundamental que no debemos de olvidar, que son las necesidades de financiación que sí o sí vamos a requerir para atender esas necesidades. Para que podáis ilustrar un poquito, vamos a ver esta slide que tenemos aquí un poquito. Es decir, imaginaros cuál es el proceso de fabricación de cualquier producto. Yo, para fabricar la ventana de aluminio, pues del primer momento voy a necesitar disponer de fondos, voy a necesitar disponer de dinero para comprar la materia prima, ¿no? La materia prima, comprar las existencias en lo que sería el aluminio y producir ese producto. Oye, pues necesito ya fondos. Y si esos fondos y esas existencias cada año es mayor, pues más necesidades de financiación, más necesidades de caja voy a tener, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto tiempo voy a necesitar tener esas existencias o buscar financiación para poder atender
necesidades de fondos para comprar estas existencias? Pues oiga, pues desde el momento en que yo compro la materia prima, hay un tiempo que transcurre desde que adquirimos esa materia prima hasta que vendemos el producto correspondiente tras el proceso de fabricación, pues hay un periodo llamado de almacenamiento, ¿no? Que requiere básicamente varias fases. Un tiempo de tener la materia prima dentro de lo que sería nuestro stock, ¿vale? Luego, aquella materia prima que lo incorporaremos en proceso en curso para la fabricación de la ventana. Y, por último, aquellas ventanas que tenemos en los inventarios pero que están sin vender. Pero, claro, hasta que no lo podamos vender, tenemos que financiar todo ese proceso que a veces es fundamental, sobre todo en compañías básicamente de producción, ¿no? Ahora, ¿cuándo recuperamos este dinerito que tenemos que aportar para comprar esas existencias? ¿Cuándo lo recuperamos? ¿Cuando lo vendemos el producto? ¿Cuando hemos vendido el producto? No. Es decir, ¿por qué? Porque al final, por desgracia, además, parte de esas existencias que tenemos, que son ya los productos terminados, lo hemos traspasado a nuestros clientes, también hemos realizado la venta, pero al final, por reglas de juego que tenemos en los sectores correspondientes, sabemos que no siempre podemos cobrar de contado, sino que hay situaciones o mercados donde al final las cosas las cobramos a 30 días, 60 días, incluso a 90 y en determinados sectores incluso más. Por tanto, ese dinero que estamos poniendo aquí y que necesitamos fondos para poder adquirirlos, no lo cobramos inmediatamente, lo cobramos una vez que haya pasado el periodo medio de cobro, es decir, cuando cobramos realmente el producto, que no es cuando lo vendemos, sino cuando lo cobramos. Por tanto, tenemos unas necesidades de financiación de lo que llamamos existencias que van a depender del periodo medio de almacenamiento correspondiente de la compañía, es decir, del tiempo que se transcurra o que necesitemos desde que compramos la materia prima hasta fabricar y vender el producto, perfecto. Y también vamos a necesitar financiación de aquellas existencias que hemos traspasado a nuestros clientes y, por tanto, su uso y disfrute, pero que aún no hemos cobrado. ¿Por qué? Porque por las reglas de juego tenemos establecido un periodo de cobro que no es precisamente en el mismo momento de la venta, ¿no? Por tanto, ¿cuándo cobramos esto? Pues, al final, el periodo medio de maduración de cualquier compañía y, por tanto, su necesidad de financiación van a depender del periodo medio de almacenamiento y del periodo medio de cobro establecido por los clientes. Porque al final, fijaros, como consecuencia de que necesitamos buscar fondos desde el primer momento, dado que esto no lo cobramos hasta dentro, concretamente, de un periodo, es decir, que dure el periodo medio de almacenamiento y el periodo medio de cobro, la diferencia es nuestro margen bruto entre lo que yo cobro y el coste directo de mis mercancías, esto no va directamente a mi bolsillo. ¿Por qué? Porque hay una parte, o al menos desde el momento en que necesito comprar la materia prima, alguien me tiene que financiar este proceso. Alguien me lo tiene que financiar. Si me lo financian los bancos, por desgracia, no nos van a cobrar, no nos van a dejar de cobrar dinero. Hay una parte que, por tanto, tenemos que pagar intereses y, por tanto, parte de ese margen bruto lo tenemos que pagar a las entidades financieras como consecuencia de los intereses de la financiación de ese proceso operativo, ¿de acuerdo? Entonces, el problema aquí, fundamentalmente, es que debemos de pensar que esas necesidades de fondos que tenemos para todo lo que sería lo que llamamos el proceso operativo de mi negocio, de generar mi producto, esto a mí no me genera rentabilidad. Es decir, tener yo dinero invertido en existencias, ¿esto me genera un rendimiento, tenerla aquí en el stock? No, esto no me genera ninguna rentabilidad, señores. ¿Por qué? Porque al final se trata de algo que tenemos paralizado y que no me genera ningún rendimiento. Ahora, no tenemos más remedio que mantenerlo si nuestro proceso de fabricación así nos exige, ¿verdad? Y a veces tener, digamos, existencias vendidas a nuestros clientes, esto no me genera tampoco resultados ni rentabilidad ni negocio. Es decir, el cobrar 3 meses más tarde, esto no es rentable. Ahora, pero si quiero realmente jugar en ese sector y, por tanto, participar en el mismo y no tengo más remedio que aceptar las reglas del juego, no tengo que, por tanto, más remedio que sostener también ese periodo de lo que sería financiado activos que no me generan rentabilidad. Por tanto, cuanto mayor es el periodo medio de maduración de mi empresa, pues oiga, menos rentabilidad tengo a los activos correspondientes de mi negocio y además estoy teniendo que asumir unos costes por la financiación de esas necesidades de fondos que supone todo ese proceso. Por tanto, esto debemos de intentar siempre garantizarnos que sea el más corto posible, ¿vale? El más corto posible. Ahora, a veces no lo podemos reducir, porque la empresa requiere un periodo de almacenamiento determinado y por reglas de juego aceptar lo que sería el periodo de cobro, pero que no lo empeoremos. Lo cierto es que muchas veces nos olvidamos también con nuestras compañías, oiga, que al igual que cuando vendemos no cobramos de contado, cuando compramos la materia prima no tenemos que poner el dinero en el mismo momento que la compramos. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos tener unas reglas de juego a la hora de comprar nuestros suministros, nuestra materia prima,
con los proveedores que realmente no la suministran, y es no pagarle de contado realmente al proveedor. Por tanto, podemos establecer un periodo medio de pago con ellos y, por tanto, realmente las necesidades de financiación y las necesidades de recursos, de fondos, de lo que sería mi proceso operativo de corto plazo, no es desde el momento en que compro la materia prima, sino es desde el momento en que compro la materia prima más el momento en que tengo que pendiente de cobrar realmente esa mercancía que he vendido, menos de lo que me está financiando el proveedor, ¿vale? Es decir, las necesidades de financiación empiezan en el momento en que finaliza el periodo medio de pago acordado correspondiente con los proveedores. Ojalá los proveedores me financiaran todo este proceso, del momento en que necesito el suministro hasta que cobro las ventas de mi producto. Pero esto es poco habitual y, en general, sobre todo suele pasar en determinados sectores, pero más bien los mínimos, ¿no? Por tanto, siempre debemos determinar que las empresas debemos necesitar unos periodos, unas necesidades de fondos que financiar, ¿no? Y sobre esta base es la que considero que es fundamental la clave de este concepto llamado de lo que se llama las necesidades operativas de fondos. A ver si puedo borrar un poquito por aquí, por favor, permitidme. No. Vamos a ver. Vale, fenomenal. Bien. Entonces, esto hemos visto que cómo se determinan esas necesidades. Oiga, esto dentro del activo tenemos el volumen de existencias, nuestros clientes que hemos comentado, que es el tiempo que tengamos de duración correspondiente desde que vendemos hasta que podamos cobrar. Y estos son fondos. Cualquier cosa que tengo en el activo de una empresa son fondos que tenemos que buscar. Tenemos que buscar recursos para poder financiarlo, para adquirir esa materia prima o aquellas existencias que hemos vendido que aún no hemos cobrado, ¿de acuerdo? Pero, oiga, una parte de esta necesidad de fondo me la financia el proveedor. Ahora, el resto de lo que no me está financiando, de lo que necesito en el corto plazo, de las inversiones que tiene la empresa financiado por el proveedor, el resto, oiga, tengo que ir al mercado a buscarlo. Son necesidades operativas de fondos que las tengo que buscar. Porque necesito financiar esto, lo necesito, no hay más remedio. ¿Y cómo lo podemos financiar? Hombre, la primera aproximación para poder financiar estas necesidades es con esa caja que generamos en el resultado de nuestro negocio. Con la propia actividad y los resultados y el beneficio que nos genera, esto, lo primero que debemos atender aparentemente es esto. Y si no, pues tenemos que buscar fondos a través de entidades financieras para poder financiarlos, ¿no? Ahora, es fundamental pensar que al final nuestras necesidades operativas de fondos hemos dicho que cuanto más pequeñitas sea mucho mejor, porque menos necesidades tenemos de financiar algo que no nos genera rentabilidad, ¿no? Ahora, cuidado, esto no siempre lo podemos conseguir. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesitan un periodo de almacenamiento y un periodo de cobro para poder entrar a jugar en las reglas correspondientes del sector donde estamos. Pero que no se nos aumente, pero a veces aumenta. Y aumenta a veces por una cuestión lógica y absolutamente coherente y que debemos siempre de no olvidar, que es muchas veces lo que nos recordamos. Y es que las necesidades de fondo aumentan por el aumento del volumen de las ventas de mi empresa. Es decir, si yo este año vendo por valor de, por ejemplo, por valor de, vamos a suponer, por valor de 1.000, ¿vale? Por valor de 1.000. Oiga, fenomenal. Y las existencias que requiero mantener para realizar estas ventas dentro de lo que sería en el stock de mi empresa es por valor de 50, y de esas ventas no hemos cobrado por parte, digamos, de nuestros clientes, que son existencias traspasadas que estamos pendientes de cobrar por valor de 100, ¿cuántas necesidades de fondos tenemos? Hombre, 150, pero si nuestros proveedores no están financiando parte de esto, ¿vale? Que estamos hablando, imagínate, por valor de 30, pues la necesidad de fondos de esta empresa durante este año ha sido 50 en existencias más 100 de clientes menos lo que me financia el proveedor, que son de 30, lo que necesito de fondos son 150 menos 30 son 120. Pues aquí necesitaba yo 120 millones o 120.000 dólares para financiar mi necesidad de fondos. Ahora, si el año que viene vendo 2.000, por volumen de negocio vendo aumentado, ¿cuánto va a necesitar de existencia esta empresa para entender ese volumen de pedido? Si la empresa vende el doble, las ventas crecen el doble, ¿cuánto va a ser el volumen de existencia que va a necesitar tener? Por sentido común, el doble, sí o sí. Es decir, para poder atender realmente lo que sería ese aumento del volumen de negocio. ¿Y de clientes pendientes de cobrar? Pues si la regla de juego es que voy a ser pendiente de cobrar 30 días, pues 30 días de 1.000 euros antes eran 100 euros o 100 dólares, pues 30 días de 2.000 dólares, pues sería el equivalente ahora al doble, es decir, sería 200. Y el medio de pago también aumentará el doble, por tanto, mis necesidades de fondos pasan un año de 120 a 240. Ahora, ¿cuánto he necesitado de dinero de un año respecto a otro?
me gusta o no me gusta, es que mis necesidades de fondos de lo que es el corto plazo han aumentado de 120 a 240, es que requiero por el contravalor de 120 más. Y esto sí o sí lo tengo que buscar. Y lo busco con la caja generada por el negocio o lo busco directamente a través de lo que serían entidades financieras. Pero eso es lo que muchas veces nos olvidamos los financieros cuando planificamos lo que pueden ser nuestras necesidades de futuro de las compañías. Ante poder negociar ya con los bancos esas necesidades, es que planificamos muy bien, como consecuencia del aumento del negocio, lo que puede ser las necesidades de inversión de largo plazo, lo que hemos llamado en CAPEX, es decir, para nueva maquinaria, nuevos equipos, para atender ese aumento de pedidos. Evidentemente, con los sistemas de producción anteriores no nos daba para poder producir el doble de lo que teníamos con anterioridad. Requerimos más inversiones de largo. Pero nos olvidamos de las inversiones de corto plazo, de que la compañía, en la medida en que crece también su volumen de negocio, se necesita fondos para lo que serían las nuevas inversiones de corto, que es lo que hemos comentado en estas partidas, ¿no? Y eso es normal. Y eso, por tanto, tenemos que jugar y tenemos que tener en consideración y forma parte, por tanto, de la caída de nuestras tesorerías de un periodo respecto a otro que tenemos que, por tanto, con cierto sentido común, aceptar, ¿vale? Ahora, el problema viene es que realmente se puede producir un aumento de las necesidades de fondos no por aumento del volumen de negocio, sino pueden venir por una mala gestión y procesos operativos. Si yo antes tenía un periodo de almacenamiento de 60 días y yo por mala gestión esos procesos de la gestión de suministro y de stock lo paso a 90 días, ¿qué va a pasar con mi volumen de existencias que me necesitan invirtiendo? Pues van a ser mucho mayores que el año anterior. Incluso vendiendo lo mismo, si empeoro el periodo de almacenamiento o aumento el periodo medio de cobro, voy a necesitar más financiación correspondiente de lo que serían esas necesidades operativas de fondo. Y ya no esto es por volumen, esto es por rotación, es decir, por el empeoramiento de la rotación, por el empeoramiento de la gestión operativa de cosas tan relevantes como es el hecho de intentar reducir lo máximo posible el periodo que desde que compro la materia prima hasta que fabrico y por tanto vendo el producto sea el más corto posible. Cuanto más inversión yo realice en mis procesos de fabricación, más innovación incorpore, esos periodos se van a reducir, mis necesidades de existencia se van a minorar y en general las compañías se ven beneficiadas porque necesitan menos fondos para atender el aumento del volumen de existencias que corresponda al aumento del volumen de negocio, ¿no? Pero esto no siempre se produce en todas las compañías. Y yo no quiero contar cuando nos descuidamos en cuanto a la gestión adecuada de los stocks, de lo que sería nuestra cartera de clientes. Es clave. Es que es clave. Es que el otro día yo decía a una empresa, vamos a ver, ¿usted cuándo vende? Dice, no, yo es que vendo 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, vale, fenomenal. Pero es que 5 millones de dólares y su periodo medio de cobro ha pasado simplemente del año anterior a este ha aumentado 10 días. Bueno, es que no ha hecho el cálculo. Es decir, ¿por qué? Pues porque no lo hacen. Ahora, resulta que 5 millones de facturación que tiene esta empresa, 10 días más de periodo medio de cobro supone financiar 10 días más lo que es el proceso operativo de todo el periodo de esta compañía. Es que supone estos 5 millones, pues por 10 días más de 365 días que tiene el año, por el tipo de interés que le cuesta a esta empresa la deuda, imaginaos que es el 7%, pues haga usted el cálculo. Pero es que todo lo que supone ampliar el periodo medio de cobro, al final nos supone buscar recursos para poder atender ese aumento de esas necesidades de fondos. Y al final esto, quien los pone, si en general, ya sea en la propia caja, que la tenemos utilizada en donde no debemos, o sea, a través de las fuentes de financiación ajena, como puede ser de los bancos, esto tiene un coste. Y esto al final, si usted hace la multiplicación, no sé, pero pues imaginaos que nos salgan, no sé, pues $80.000. Oiga, es que se pagan muchas nóminas con esto, señores. Se pagan muchas nóminas con esto simplemente por una mala gestión. Y a veces aquí es donde tenemos que prestar atención en la gestión de la tesorería, en cómo estamos desarrollando todo el proceso de administración de gestión de facturas, que es una de las partes de las recomendaciones que la documentación, que no sé si la tenéis, pero si no la entregarán, viene un poco relacionada con lo que sería esta sesión, ¿de acuerdo? Medidas de mejora de procesos que son fundamentales porque esto nos reduce las necesidades de fondo y las reduce las necesidades de tesorería. Entonces, cuidado, ¿cómo determinamos si el periodo medio de almacenamiento de una empresa, el periodo medio de cobro, el periodo medio de pago empeora o no? Esto aquí tenéis la fórmula, indicadores financieros, que no es un día para poder tratarlos, sobre cómo se pueden calcular, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de llevaros a vuestra organización estos 3 datitos, ver cómo van evolucionando en los últimos tiempos y es una forma de identificar si esto aumenta por esta situación. Oiga, pues que lo estamos haciendo mal.
Ya está, no pasa nada, lo estamos haciendo no controlando las cosas como debemos y que esto no está suponiendo un encarecimiento o una pérdida de dinero y una pérdida de tesorería importante y la tenemos que controlar, ¿no? Ahora, cuando aumenta por el volumen de negocio, primero es que no lo solemos planificar y eso es otro error enorme. Pero además, cuando lo planificamos, bueno, que pensemos que eso sí es normal, que por aumente por el volumen de negocio es normal. Entonces, veréis, cualquier aumento de las NOF, es decir, porque aumenten nuestras existencias por volumen o por mala gestión, aumenten nuestros clientes por volumen o por mala gestión, o disminuyamos nuestros proveedores por volumen o mala gestión, esto supone salidas de caja. Salidas de caja suponen desembolso de dinero. Entonces, si es por volumen, no pasa nada. Si es por mala gestión, focalicemos el problema para dar las soluciones correspondientes. Ahora, al igual que muchas veces esto, el aumento del volumen nos reduce o nos quita caja del proceso, también es verdad que cuando reducimos el volumen de existencias o reducimos el periodo medio de cobro y, por tanto, tenemos que financiar menos clientes, no deja de ser un elemento de generación de caja. Y esto veremos que hoy en la situación actual de muchas de las compañías pues ha sido incluso una especie de respiro a la tesorería como consecuencia del volumen de ventas. Porque igual que cuando el volumen de ventas aumenta, lo que son las necesidades de fondo en existencia de clientes han ido en aumento y, por tanto, en tesorería para atender eso hay un aumento. Cuando el volumen de ventas cae, la reducción del volumen de existencia y el volumen de clientes también nos ha generado caja y, por tanto, nos ha aliviado un poquito lo que ha supuesto un colchón de seguridad a los problemas de tesorería que las compañías estamos teniendo, todas por el caída del volumen de ventas, ¿no? Pues esto es lo que estaba comentando. Vamos a borrar esto un momentito y seguimos, ¿vale? Entonces, ante esto, a ver, perdonad. Vale, esto lo acabamos de explicar, esto está explicado. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se llega a la tesorería. Esos pasos que hemos llegado y que hemos comentado que son claves, ¿no? Es decir, hemos visto antes que nos hemos quedado en dos procesos. Uno de los temas que tenemos que ver es que de la caja generada por el negocio, es decir, de los beneficios generados por el negocio, ajustados por lo que es las amortizaciones y ya tal, bueno, pues una parte la tendríamos que planificar, que prever, que la tendríamos que destinar a lo que sería el aumento de nuestras necesidades operativas de fondos, en lo que es la variación del circulante, la variación del activo de corto plazo. También a las variaciones correspondientes de lo que sería el CAPEX, ¿no? Es decir, el aumento de las inversiones, tanto en mantenimiento como lo que sería el crecimiento de las compañías para la adquisición de nueva maquinaria, pues también tenemos que buscar recursos. Si con la caja generada el resultado es suficiente, perfecto. Ahora, esto es lo que tenemos que ver, si al final es suficiente o no. Si después de descontado esto, lo que me queda aquí de caja disponible es negativo, pues oiga, yo ya sé que con la caja mínimo del negocio no va a ser suficiente para atender esas necesidades de fondos de nuevas inversiones que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues supera a lo que es la caja generada por sí misma. Y si no es suficiente, ya sabemos que a quién tenemos que llamar. O bancos o accionistas. O bancos o accionistas. No tenemos más. No tenemos más, ¿vale? Ante esto, bueno, pues tenemos que ver. Oye, muchas veces veréis que las empresas, en esto de lo que llamamos el CAPEX, a veces no es una salida de dinero, sino a veces por una entrada de dinero, ¿no? Es decir, se genera caja. ¿Por qué? Porque vendemos un activo. Cuando vendemos un activo que ya entendemos que no está siendo de utilidad por dentro de nuestra organización y lo vendemos en el mercado, nos genera un dinero. Pues esto en vez de restar sumaría, ¿vale? Pero no es nuestra actividad vender activos. Esto es algo excepcional, pero que puede pasar que en un momento dado en algún ejercicio lo veáis, ¿no? Ahora, con lo que queda, de lo que una vez quitado lo que puede ser las necesidades de fondos y las inversiones de CAPEX, esto lo primero que tenemos que hacer es, oye, devolver la deuda. Los compromisos de deuda para realizar las inversiones que hemos tomado desde el inicio, bueno, pues hay que devolverla. Esto sí o sí lo tenemos que hacer, ¿no? Según los grados de compromiso. Y si con esto no es suficiente, pues tendremos que buscar cómo poder incrementar el volumen de endeudamiento, porque si no hay caja suficiente y con los bancos podemos lograr que nos aporten, pues oiga, pues fundamental también tirar de ellos ante esas necesidades de fondos que puedan tener. Y por último, si no es suficiente o dos, concretamente, se considera quien tiene que aportar fondos es el propio accionista,
pues a través de una ampliación de capital o aportaciones de socios que puede ser por varias rutas, a través del patrimonio neto como otras ampliaciones, otras aportaciones socios o mediante lo que llamamos otras deudas de largo plazo o de corto, que son préstamos que realizan los accionistas a las empresas cuando no lo quieran hacer mediante el patrimonio neto, ¿vale? Esto que también podría ser entrada de dinero, no deja de ser una entrada de caja dentro de la organización. Y al final, tras todo esto, el proceso al final termina en la caja generada durante el periodo. Vamos a ver un ejemplo porque lo mismo quizás no se nos ha quedado muy claro, ¿vale? Con todos estos conceptos. Vamos a ir a un ejercicio de lo que sería una compañía, de lo que ha sido, de lo que tenemos previsto en este año. Este año 2010 tenemos una empresa, bueno, con estos estados previsionales de lo que tendríamos previsto en el inicio, ¿vale? Es decir, trimestralmente. Lo vamos a hacer de forma trimestral. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha habido trimestres diferenciados en el primero y el segundo por el tema del coronavirus y ahí que ha podido generarse de diferencias de caja en una situación prevista normal a una situación, bueno, pues absolutamente distinta, ¿no? Bien, vamos a suponer que este es el volumen de negocio que tenía prevista la compañía en los diferentes periodos y sus beneficios netos, ¿vale? Es decir, aquí tenemos las diferentes partidas de gasto que tiene la empresa, luego los resultados financieros y luego nos queda, después de pagar los impuestos, el beneficio neto de la empresa, ¿vale? Es donde tenemos que partir para ver la situación del inicio de la caja que puede generar durante el negocio. Fenomenal. Avanzamos a la siguiente, aquí donde teníamos básicamente, aquí. Aquí tendríamos el balance programado, es decir, las inversiones previstas de la compañía en el inicio y las programadas de cara a futuro, ¿vale? Y esto lo tenemos en el balance de la compañía. En este balance, como hemos podido comprobar, bueno, pues vamos a borrar un momentino, vamos a borrar todos los dibujos. Bueno, pues partíamos de una caja en el primer trimestre de 310. Tendríamos 310. Fijaros que en el segundo trimestre la planificación, una caja de 735, de la siguiente de 195, etcétera, ¿no? Claro, yo para llegar de 310 aquí a 735, ¿cómo llego? ¿Cómo llega de esa situación, de la caja que tengo aquí, a la siguiente, a los 735? Porque es fundamental. Es fundamental tenerlo. Aquí tenemos que ha habido diferentes inversiones que se han estado realizando de un periodo respecto a otro, en largo plazo, y aquí en el corto plazo también. La empresa ha tenido previsto nuevas necesidades de fondos, tanto de largo como de corto. Aquí no vamos a poder realizar un análisis de cómo planificamos esto, porque se llama planificación financiera, y ya sería otro open class, ¿no?, que pudiéramos realizar. Aquí sobre todo es cómo llegamos a la caja, ¿no? Entonces, hemos partido inicialmente que teníamos unos beneficios iniciales, ¿verdad? Y sobre estos, bueno, vamos a hacer las diferentes, bueno, fases que hemos cometido con anterioridad, ¿vale? En esas fases, tengo que salir de aquí, ¿vale? En esas fases hemos visto, para que lo tengamos perfectamente claro, que, vamos aquí, ok, que partíamos en el primer trimestre, partíamos una caja de 310.000 euros. Vamos a ver qué ha pasado en el cuarto trimestre. En el cuarto trimestre hemos ido a la cuenta de pérdidas y ganancias, hemos previsto cuánto es el volumen de ventas que vamos a tener y nuestro beneficio neto. Perfecto. Si tú tiras para atrás, bueno, pues verías al final que esto coincide, este beneficio neto, con lo que teníamos programado en ese segundo trimestre, ¿de acuerdo? Ahora, hemos dicho que el beneficio neto no es caja, esto es beneficio contable. Ha habido, para llegar aquí, entre las ventas y lo que sería el beneficio neto de la cuenta de resultados, ha habido unas partidas, como son las amortizaciones, que hemos comentado que no son salida de caja, sino es un resultado contable, es un gasto contable, por tanto, lo que se ha generado de caja o el cash flow o lo que hay de tesorería realmente de aproximación como consecuencia de lo que se ha generado del negocio, es ese beneficio más las amortizaciones, porque para llegar aquí le hemos restado algo que no ha salido dinero. Por tanto, tenemos una primera caja aproximada, lo que llamamos el cash flow del beneficio, de la caja generada por el negocio, de 278.000. Fijaros, para llegar a 735, que era donde lo que teníamos en el segundo trimestre, ¿qué ha pasado? Pues mire usted, si usted analiza la evolución del balance, hemos requerido necesidades operativas de fondos, lo que llamamos las NOF, por valor de menos 54. ¿Cómo hemos resuelto esto? Dice, oiga, ¿cuánto teníamos de existencias en el primer trimestre? Lo que sea, la cantidad que sea. ¿Cuánto teníamos de clientes planificados? La cantidad que sea. ¿Y de esto cuánto me lo financiaban los proveedores? Pues no sé, la cantidad que fuese. Esto lo vamos al activo y allí lo tenemos, ¿no? Nos detectamos las necesidades operativas de fondos del primer trimestre. Ahora, ¿cuánto necesitamos de existencias en el siguiente trimestre? Hemos dicho que en función del volumen de negocio las existencias van a cambiar. Pues al final serán
Si estamos viendo que el volumen de negocio aumenta o disminuye, pues habrá que verlas, ¿vale? Bien, pues teníamos la cantidad que sea. ¿Y los clientes del próximo trimestre, del segundo, cuánto era? Pues X. Ahora, ¿cuánto de esto no financiaba el proveedor? Pues no financiaba, pues según el periodo medio de pago y en base a lo que es la fórmula correspondiente, nos haría la cifra de proveedores. Las necesidades operativas del fondo del segundo cuatrimestre, ¿cuántos son? Tanto. Oiga, pues la diferencia entre estas y estas, ¿cuánto es? Son 54.000. Es decir, que hemos necesitado $54.000 adicionales para atender las necesidades de corto plazo de la empresa en cuanto a las inversiones de todo lo que me ha supuesto el proceso operativo del negocio, ¿de acuerdo? Por tanto, de este dinerito, una parte lo tenemos que destinar al aumento de las necesidades operativas del fondo. No lo olvidéis, que esto se nos olvida muchas veces las organizaciones y aquí es donde cometemos fallos, porque hacemos planificación de las necesidades de fondos que vamos a tener para planificar lo que sería, en ese sentido, si vamos a requerir fuentes financieras bancarias y si no las negociamos con tiempo, nos encontramos que los fondos de corto plazo que requiere la compañía adicionales respecto al trimestre anterior son $54.000 más y que si no lo hemos estado planificando no sabemos dónde conseguirlo. Porque ahora tenemos beneficios suficientes para atenderlo, pero bueno, podríamos no haberlo generado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es fundamental tenerlos. Ahora, nos genera, por tanto, la caja generada tras lo que llamamos working capital o el proceso operativo del negocio. Ahora, ¿con esto es suficiente? No. La empresa, para atender el volumen de negocio previsto, ya tenía analizado nuevas inversiones de cara a futuro, lo que llamamos las inversiones en CAPEX. Esto lo vemos en el balance de la empresa, a diferencia de inversión de un periodo respecto a otro. Si tú te vas al balance de la compañía y ves las diferencias que existen de unos periodos a otro, pues podrás identificar dónde está realmente esa diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, vemos concretamente, vamos a ver que tengo aquí apuntado, vale, sí, vemos que ese aumento de las inversiones son de 195.000 euros, inversiones en CAPEX, y ya con respecto a hasta 224, le quedan los 194.000, 195, me quedan 28.000 en caja en la tesorería. Ahora, ¿qué ocurre? Que la empresa aparentemente consideraba oportuno aumentar sus necesidades de financiación, es decir, llamar a los bancos para financiarse por un incremento de deuda respecto al trimestre anterior correspondiente a $395.000 adicionales. Por tanto, como consecuencia del aumento de la deuda, han entrado 395.000. Si tú ves lo que es sumar esta cantidad de $28.000 que tenemos de caja, le sumamos los 395.000 que nos han dado los bancos, ¿qué nos aparece? 424.304 de caja generada durante el ejercicio. Oiga, ¿con qué caja partíamos el primer trimestre? Partíamos con 310. ¿Qué caja ha generado el ejercicio? Como consecuencia del volumen de negocio esta cantidad, le hemos restado las inversiones en necesidades operativas de fondos, las inversiones en CAPEX, en lo que hemos llamado inversiones de largo plazo. Parte del dinero nos lo están aportando los bancos y, por tanto, nos ha quedado 424. Si teníamos 310 y hemos aumentado 424.000 de fondos de este trimestre, lo que nos queda en caja son $735.100. Oiga, esto es justo lo que nos coincide con esta cantidad. Tú ves aquí la situación de cómo está ahora mismo el resultado. Partíamos de 310.000 y al final quedamos 735.000. ¿Por qué hemos llegado ahí? Por todo este proceso tan fácil como esto. Tan fácil como esto. Planificar el volumen de lo que nos va a generar la caja generada por el negocio, parte de ello lo que van a ser el aumento de las necesidades de inversión de corto plazo de un periodo respecto a otro aumento de las necesidades de inversión de un periodo respecto a otro en el largo plazo, esto nos quita caja de la caja generada durante el ejercicio, y luego si los bancos aportan capital, pues oigan, pues todo esto es sumar, que junto a la caja anterior, pues al final nos da este resultado. ¿De acuerdo? Así es el proceso operativo de la generación de caja, que es importante que lo tengamos en cuenta para saber luego, ante las situaciones de futuro que podemos encontrarnos, qué es lo que puede pasar con el efecto final de la caja que nos puede generar el ejercicio. Porque esto es, podríamos llamar, bueno, pues la sangre que nos permite a las compañías poder circular con absoluta normalidad. Y además es lo que nos permite hacer frente a los compromisos que tengamos contraídos. El día que no generemos esa caja suficiente para esos compromisos, pues tendremos problemas muy importantes, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha pasado en el coronavirus? Es decir, ¿cuál es la situación de impacto que hemos tenido? Bueno, yo creo que todos es absolutamente conocido. Vamos a ver un efecto que podamos haber visto de esa situación, ¿no?
Permitirme que vuelva un poco aquí de nuevo. Vamos a borrar. Vale, ya tenemos borrado. Lo primero, es verdad que conocido ya el circuito operativo, lo que tenemos que ver es que ante situaciones de cambio sobre lo que tengamos programado, qué situaciones en un momento dado se nos puede producir dentro de nuestra organización, ¿no? Es decir, que al final esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué ha pasado con las ventas? Es decir, el primer elemento que hemos podido comprobar que se ha visto afectado negativamente no es otra cosa, pues como bien sabéis, que las ventas del ejercicio. El volumen de las ventas con el coronavirus, por esto que hemos llamado del atrinchonamiento de las personas y de los trabajadores y, por tanto, las consecuencias en la caída de la demanda, bueno, pues ha sido doble. Yo creo que ha habido un efecto en el valor neto de realización de nuestro volumen de ventas, ha sido doble. Por un lado, por lo que hemos comentado, por la caída de la demanda, esto lo conocemos, pero también por la consecuencia que nos ha llevado la presión a tener que bajar los precios en muchas de las circunstancias, ¿no? Es decir, que por tanto esto ha conllevado una doble implicación, ¿no? Y al final, además, es verdad que no es igual en función del sector, en función de la actividad. Esto pues ha sido absolutamente diferente, ¿no? Y lo que uno tiene que valorar realmente es no solamente el efecto que ha tenido en el segundo trimestre, sino también cuál puede ser la situación de cara a futuro en cuanto a la proyección de lo que puede pasar con la tesorería de nuestras empresas en el siguiente trimestre, en el siguiente, ¿no? Bueno, al final estamos viendo que en este caso yo estoy pronosticando, y aquí lo he puesto, lo que podría ser una previsión de caída del volumen de ventas del entorno de un 40%, a lo mejor como término medio de la mayoría de las compañías. ¿Por qué el 40%? ¿Por qué no he puesto el 20%? Hombre, pues es que depende del sector. Incluso hay sectores que se han podido incluso verse favorecidos, incrementados un poco su volumen de negocio, y los menos, por supuesto. Pero yo he puesto un 20% sobre la base, bueno, pues como entenderéis, del hecho de que en el segundo trimestre, además, la mayoría de los índices bursátiles, las compañías que representaban realmente estos principales índices de las bolsas más representativas de cada país, habían caído su volumen de ventas en torno a un 40% según datos que tenemos registrados. Por tanto, he jugado con esa variable, pero cada uno tendrá que trasladar su organización respecto a la realidad que se ha podido encontrar, ¿no? Bueno, ha habido efectos por todos lados. Ahora, el efecto sobre la caja generada del ejercicio es evidente que viene por las ventas. El primer efecto también que puede venir de forma paralela a las ventas es lo que llamamos el coste de las ventas o los aprovisionamientos. ¿Por qué lo que llamamos el coste directo? Si me dedico a comprar y vender paraguas, oiga, mire usted, si he dejado de vender pues un 40% de los paraguas, dejo de comprar un 40% de los paraguas. Por tanto, el coste de las ventas, al ser un coste directo, ese es el único gasto directo que realmente vemos que tiene un efecto favorable para la caja correspondiente a nuestra compañía. Y es que al final, en la medida en que cae el volumen de ventas, cae el coste de las ventas. Esto, por tanto, no hay duda, ¿no? Cuidado, aquí, y esto desde el punto de vista contable, en determinadas organizaciones, en determinados países, en función del plan general, pero al menos en las normas internacionales de contabilidad, así es, aparte de las compras que tenemos incorporados dentro de este dato, llamado coste de las ventas o aprovisionamientos, aparte de las compras tenemos la diferencia de existencias, pero también otro dato más, que es lo que llamamos subcontratación. Es decir, aquí en este coste de las ventas también incorporamos la subcontratación, que son actividades que contratamos de empresas externas, pero son aquellas actividades que están relacionadas directamente con la realización de la actividad a la que yo me dedico. Cuidado, que es diferente tener contratado un servicio de limpieza externo de lo que puede ser un servicio de lo que sería actividades relacionadas con mi negocio. Y esto es fundamental, sobre todo, para lo que puede ser lo que hemos podido realizar de aprendizaje de esta situación correspondientes a las organizaciones. ¿Por qué? Porque, mire usted, los aprovisionamientos incorporamos, dicho, a las compras, pero también a la subcontratación. Si yo me dedico, por ejemplo, y soy una entidad bancaria, oiga, y hay una empresa que subcontrato para que me lleve el servicio de back office, el servicio de administración correspondiente de todo lo que corresponde al papeleo, y esto lo contrato externamente, esto es subcontratación, estaría aquí en el coste de las ventas, ¿de acuerdo? Porque está relacionado con la actividad que me dedico. Ahora, si contrato un servicio de limpieza, desinfección, esto es un gasto de explotación, estaría la partida de otros gastos de explotación, que porque no está nada relacionado con la actividad que me dedico. ¿Qué estamos viendo? Que hay muchas compañías que en los últimos tiempos, y es además es clave, y además son de las que más han podido liberar de problemas de tesorería por este motivo, que son conscientes de que al final son muchas las tareas que se deben desempeñar en una organización, ¿vale? Son muchas, y que por tanto, dentro de esas tareas hay algunas que son claves, que son fundamentales y que son realmente importantes, que sean controladas internamente por la organización interna para que se cumplan los procesos de calidad que
podrían poner en entredicho la evolución futura del negocio, y hay otras que no son tan claras, ¿no? No sé, me refiero, si yo me dedico, por ejemplo, a fabricar pues, trajes correspondientes de, no sé, si me ocurren cosas, de submarinismo. Pues mire usted, los trajes en sí, si a algún submarinista se le rompe el traje, ¿esto puede poner un riesgo reputacional a la compañía? Pues no, mientras hay un servicio de postventa detrás, pues no pasa nada. Pero si se va rompiendo las válvulas de oxígeno que van directamente a lo que puede ser la bombona correspondiente, oiga, pues mire usted, esto es fundamental. Esto sí es clave que esté controlado por parte de nuestra organización y hay cosas que no lo son tanto, ¿no? Y esto lo digo porque estamos viendo cómo las organizaciones cada vez buscan flexibilizar más determinados gastos que siempre tenemos de estructura fijos, llevarlos a que sean un poco flexibles, variables, ¿cómo? Mediante la subcontratación de esas actividades, ¿no? Y esto nos permite, y sobre todo empresas de este tipo, sí han visto muy favorecidas las que este ejercicio lo han llegado a hacer durante tiempos anteriores, ¿no? Porque los que han tenido gastos de estructura fijos, como son la mayoría de las compañías, pues podéis haber comprobado como aquí en el gasto de personal prácticamente, bueno, pues no ha podido ser variable, ¿no? Ha podido ser variable. Ahora veremos qué se ha podido hacer, al menos en España, por medidas que se han podido aplicar en un momento dado, ¿no? Pero sí es verdad que al final las empresas han visto sus tesorerías afectadas en la parte tanto negativa por la caída de las ventas, pero positivamente por lo que ha sido la reducción del coste directo de esas ventas y sobre todo compañías que tendrían mucha subcontratación de gran parte de lo que son las actividades desempeñadas en el desarrollo de sus productos. Las que no son claves, las que son claves yo creo que son fundamentales que se den dentro de la organización, controladas los procesos de calidad dentro de la organización, porque es lo que puede poner en entredicho su situación reputacional y su situación de futuro, ¿no? Bueno, independientemente, cuidado, porque también ha habido muchas empresas que habíamos comentado que por la alta volatilidad de determinados activos se han podido ver muy afectadas por esta situación. Me explico. Empresas que podían tener que exportar o importar sus productos a países distintos al que pertenecemos y que tenemos que facturar una divisa distinta a la nuestra. La volatilidad que han tenido los tipos de cambio, si no hemos llevado un control adecuado de esos riesgos, que es clave para aquellas compañías que estéis en proceso de internacionalización, esto nos pone un ejemplo de que los riesgos en relación a materias de temas de tipos de cambio debemos de controlarlos sí o sí siempre. Esto siempre, pero bueno, esto nos da un ejemplo por la volatilidad que ha surgido y por el impacto que haya podido tener en caso de empresas que hayan tenido que comprar materia prima para su proceso de producción en una divisa que no es la nuestra. La apreciación del dólar de un 15% pues nos han dejado la situación mucho más dura de lo que podría haber una situación normal. O empresas que por su proceso de fabricación tienen que incorporar materias primas que cotizan en los mercados, los llamados commodities, ¿no? Como es el aluminio, el zinc o el petróleo. Es decir, la volatilidad que ha surgido ha visto muy afectada realmente la generación o lo que es la pérdida de caja por esos lados, ¿no? Luego, porque esto también es fundamental. Luego, los gastos fijos, vamos a ver. Aquí yo he puesto el ejemplo de qué efecto tendría la situación de lo que es la tesorería generada por el negocio simplemente por la caída del volumen de negocio de un 40% y viéndose realmente compensada por el coste de las ventas. Fijaros que el efecto realmente no ha sido aquí, sino ha sido directamente en lo que es el beneficio neto. La cash flow, que es considerando lo que es las amortizaciones, hemos pasado una caja de 278.000 a una situación de 1.130.000. Oigan, es que al final el beneficio neto, sin mover los gastos de estructura, manteniendo los gastos de estructura, solamente hemos movido los gastos directos variables. Ahora vemos aquí qué se ha podido hacer como forma de compensar un poco la situación de la tesorería de la empresa. Pero cuidado, esta situación ha sido tan drástica que a muchas de las compañías nos ha puesto en situación de, podríamos llamar de situación de disolución, es decir, de causa de disolución de la compañía. Cuando tú la has pérdida generada durante un periodo, lo que hace es, superar lo que es el capital social que tienes dentro de la empresa, es causa de disolución directa. Es decir, que por tanto, esto habría que tener mucho especial cuidado y que al final, de cara a final de año lo tenemos que solucionar, lo tenemos que solucionar para que no tengamos ese problema de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hemos solucionado? Pues, intentando tener que reducir los gastos de estructura. Ahora, aquí es que depende, yo diría, de cada sitio, de cada país, ¿no? Nosotros en España, ¿qué hemos podido hacer? Al menos por lo que os comento de lo que se ha decidido. Aquí tenéis algunas de las medidas que nos han podido permitir llevar a cabo, sobre todo por acuerdos institucionales, ¿no? Por ejemplo, en los costes fijos, siempre ha habido costes en paralelo por la reorganización de muchas veces de las personas, un poco en la situación de tener que trabajar desde casa.
Pero sí es verdad que un gasto fijo, como es el gasto de personal, que al final incluso el despido podría haber supuesto, al menos en España, unas indemnizaciones y por tanto unos desembolsos tremendamente importantes y un efecto sobre las tesorerías especialmente preocupantes y sobre la cuenta de resultados que podría provocar la causa de disolución de la sociedad, pues ante eso, bueno, pues medidas como la que ha adoptado aquí el Gobierno, yo no voy a ser si es positiva o negativa, digo medidas que han permitido flexibilizar o casi variabilizar un gasto que siempre es fijo, como es el gasto de personal, ¿no? Sobre todo en aquellas compañías que utilizan menos lo que es el tema de la subcontratación, ¿no? Bueno, pues esto se ha favorecido flexibilizar a través de unas medidas gubernamentales que son los llamados expedientes de regulación de empleo, que aquí le llamamos los ERTES, ¿no? Y es que el Estado asume, por tanto, un porcentaje importantísimo del sueldo correspondiente de estas personas durante el periodo que en principio, bueno, pues ha podido durar la pandemia, ¿no? Por tanto, esto nos ha permitido reducir gran parte del personal a lo que ha podido ser al unísono, casi de lo que ha sido el volumen de negocio, ¿no? Es decir, en paralelo, ¿no? Y esto es una medida que nos ha aliviado en ese sentido y ha supuesto un paraguas para lo que sería la caja, ¿no? Otras medidas que también se ha permitido es, bueno, pues la posibilidad de renegociar y aplazar los temas de alquileres de oficinas, los temas de locales comerciales, incluso hasta 4 meses, ¿no? Para hasta ver un poco, bueno, pues qué buenas hubieran sido las consecuencias de la pandemia y la duración de lo mismo. Incluso se está renegociando el ampliarlo, no se está renegociando, se ha acordado ampliarlo un trimestre más por el momento. Y esto, bueno, pues también ha vuelto a suponer una válvula de oxígeno para las tesorerías. Es decir, no llegamos a ese millón, como hemos visto, de salida de caja que en el caso anterior si no hubiéramos tenido hasta estas decisiones. Y, por supuesto, una de las medidas que se tiene que elaborar pues por parte de todos, los otros gastos de explotación es otra fundamental, ¿no? Es decir, y esto sí está en nuestras manos, ¿no? Pues no hemos visto más, sin más remedio que hacerlo, pues gastos no relevantes que hemos tenido que reducir o innecesario en este contexto, como son los gastos de viaje, las relaciones públicas, gastos de publicidad, suspensión de eventos, gastos de limpieza. Bueno, pues estamos en la estrecheras, no se requería realmente determinados gastos. Al final todo esto, bueno, pues nos ha permitido, en ese caso, bueno, es una reducción importante de determinados gastos operativos, que son los que tenemos aquí, que en otras circunstancias que teníamos históricas, cuando teníamos crisis anteriores, no lo hemos podido hacer. Por tanto, hay una parte que hemos dicho que es muy negativa para la tesorería del efecto de la caída del volumen de negocio, que aquí partimos de 4 millones y hemos terminado en 2. La parte de la variabilidad de los gastos que teníamos de aquellos costes que son directamente variables al volumen de negocio y aquellos que teníamos subcontratado, que nos ha permitido reducir muchísimo gastos operativos. Y, por supuesto, los gastos fijos que en otros sitios aquí o en otras circunstancias no nos hubiéramos permitido poder ser compensados con medidas como el ERTE, etcétera, aquí sí lo hemos logrado sin necesidad de tener que, bueno, pues llevar a cabo procesos de, bueno, pues de liquidación o procesos, por tanto, de remuneraciones a los desempleados, a los que estamos despidiendo de forma importante, ¿no? Y esto ha aliviado al final la tesorería. Es decir, hombre, no partíamos, antes habéis visto que partimos en el efecto peor de 1 millón y pico, y ahora, bueno, pues desde el inicio que teníamos programado, 278.000 ese cash flow, al final, resultado final operativo, al final se ha quedado en un menos 300.000, ¿no? Bueno, y luego veréis, no debemos olvidar que en la planificación, esto es la primera aproximación, ya un cash flow y los siguientes resultados de lo que sería en la caja, el efecto de las necesidades operativas de fondo y de las nuevas inversiones de largo plazo. Bueno, ¿creéis que estamos en un contexto de desarrollar nuevas inversiones, tanto en mantenimiento como en lo que puede ser nuevas inversiones de crecimiento? Pues evidentemente ahí deberíamos de tener un efecto favorable sobre lo que teníamos programado. Antes tendríamos, sobre la base de un crecimiento del volumen de negocio, que tener disponible caja para atender el aumento de las necesidades de CAPEX, es decir, de inversiones de mantenimiento y de crecimiento, es decir, para nueva maquinaria, nuevos equipos, etcétera. Y ahora yo creo que esto no tiene sentido en un contexto como el actual. No es el momento de realizar ese tipo de inversión porque lo que estamos diciendo que hay que defender la tesorería para cumplir con las obligaciones contraídas con las entidades, que no nos aumenten los riesgos crediticios, que no nos suponga, por tanto, entrar en situaciones, bueno, pues de reputación un poco incómodas y que, por tanto, cuando se normalice con la mayor inmediatez posible hayamos salido de la situación lo mejor que podamos, ¿no? Y luego el efecto de las necesidades operativas de fondo, que hemos comentado que cuando el volumen de negocio aumenta, las necesidades de fondos aumentan de corto plazo y requiere caja para atenderlas, pero cuando esto al contrario, lo que se produce es una generación de caja, que también es el efecto positivo
que tenemos que intentar ver, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando tratar de identificar en esta... Vamos a ver, que me permitéis un momentito, que tengo que ir haciendo un par de cosas para pasar página, ¿eh? Y pueda escribir en la siguiente. Fijaros qué es lo que puede pasar con el... Vamos a ver. Aquí. Partimos del cash flow correspondiente que teníamos inicialmente, ¿vale? En lo que sería el segundo trimestre, a partir del momento que teníamos antes. Y ahora, fijaros, partimos de un cash flow evidentemente peor, como estamos comentando, que es lo que hemos dicho. Aquí tenemos un cash flow que disminuye. Pero fijaros con lo que pasa con lo que serían las necesidades operativas de fondos. Antes teníamos unas necesidades operativas de fondos que recordéis que era de menos 54.000 y pico dólares. No me acuerdo exactamente mucho, tenía que echar para atrás, pero vamos, por el tema de poner exacto la cifra no me parece un poquito. Entonces, menos 54.000 que tenemos de salida de caja. Y ahora fijaros, como consecuencia de los cambios en la necesidad de fondos, esto lo que se ha convertido es una entrada de tesorería dentro de la empresa, ¿no? Con lo cual, esto ha sido un efecto positivo. Independientemente, yo puedo seguir manteniendo la política de inversión de la compañía, la política de financiación, y al final terminaría una caja menor que la anterior, pero todavía seguiría teniendo fondos. Pero bueno, otro de los temas para mejorar esa tesorería no sería otra que disminuir también las inversiones de largo plazo. Hemos comentado que no corresponde hacerlas en este momento, al menos que supongan unas necesidades reales para que sean, digamos, al menos las de mantenimiento para sostener el proceso de producción en algún estado que nos permita realmente que el producto siga yendo con la calidad mínima que podemos esperar, desear o exigida por parte de nuestros clientes, ¿no? Pero creo que esto es algo que deberíamos de plantearnos un poquito más a un plazo mayor, ¿no? Es decir, ya para el próximo trimestre o el siguiente, ¿no? Ya si incluso le quitamos ese efecto realmente de las cantidades que hemos dicho, déjame ver, esto no lo tenemos aquí, fijaros que si las inversiones las reducimos un 75% y solamente la mantenemos la del CAPEX de mantenimiento, pues pasamos una caja pues más o menos mucho más aceptable, ¿de acuerdo? De lo que sería el resultado anterior, ¿no? Bien, aquí, cuidado, fijaros esto de las NOC que hemos comentado antes, el efecto que pueda tener, perdón, un momentito, de las necesidades operativas de fondos, veréis. Habéis visto que gracias a una menor necesidad de fondos de corto plazo, incluso esas necesidades de corto se habían mejorado. Este ejercicio estaba basado sobre un periodo medio de cobro correspondiente de nuestra cartera de clientes de 45 días. Es decir, hay un periodo medio de almacenamiento estimado dentro de este ejercicio, lo tenéis establecido previamente, que desde que compramos las existencias hasta que vendemos nuestro producto, el periodo medio de almacenamiento ese es el que es, este es el que nos determina cuánto sería el volumen de existencias de necesidad y de inversión que vamos a tener en cada periodo, pero que desde que realizamos las ventas hasta que cobramos dichas ventas, que es el llamado periodo medio de cobro, que es lo que determina el volumen de clientes, el periodo medio de cobro, hasta que esto lo cobramos, pues habíamos jugado con lo que sería un plazo medio de cobro de 45 días, ¿no? Y eso es lo que nos determinan las necesidades operativas de fondo y nos sale una generación de caja de esta cantidad. Claro, el problema que hemos encontrado en esta situación es que no podemos jugar con ese mismo periodo medio de cobro que las situaciones normales con las que teníamos prevista. ¿Por qué? Porque es cierto que las circunstancias o en el contexto que ha sucedido, las empresas que no han cuidado la tesorería o no han hecho los ajustes al ritmo que corresponda, pues no han tenido la liquidez suficiente para hacer frente a todos los pagos con sus proveedores. Imaginaos que nosotros fuéramos, en ese sentido, clientes de nuestros proveedores y que a la hora de liquidarnos, oye, pues no nos han liquidado en las fechas correspondientes. Claro, pues esto nos retrasa el periodo medio de cobro y, por tanto, nos provoca que nuestras necesidades de fondos puedan aumentar, ¿no? Y este es el efecto que podáis comprobar. Es decir, simplemente fijaros cómo puede provocar que nuestras necesidades de fondos que teníamos valoradas en 191.000 euros, es decir, positivo de caja generada por las mismas, al aumentar el periodo medio de cobro se nos ha disminuido hasta 83.000. Es decir, dólares, es decir, prácticamente la mitad de lo que teníamos previsto. Entonces, esto tiene un efecto importante. Veis que al final, cualquier día que podamos aumentar nuestro periodo medio de cobro va a tener un efecto sobre la tesorería de empresas que tengan un volumen de negocio importante espectacular. Y lo tenemos que cuidar mucho, ¿no? Y también aquellas que tengamos un periodo medio de almacenamiento, bueno, elevado, también lo debemos de cuidar mucho.
mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto nos va a repercutir muchísimo en las tesorerías y debemos de entrar en una serie de ejercicios, bueno, pues de gestión de stock, de gestión correspondiente de los suministros y de los procesos de fabricación de la forma más eficaz posible, porque hoy en día, claro. No nos va a dar tiempo hoy, pero sí es verdad que al final el objetivo no era otro que pudiéramos dedicarle también algo a lo que sería, bueno, medidas específicas para mejorar el periodo medio de cobro, de almacenamiento. Yo sabía que en función, claro, de lo que pudiéramos tener de posibilidades de tiempo y de explicación, yo he dejado ahí documentación incorporada para que podáis utilizarla, para que podáis ver algunas recomendaciones que puedo realizar para mejorar esos procesos, porque la SNOF hoy en día es un elemento fundamental en lo que sería la generación o la pérdida de caja por parte de las compañías, porque sí podemos tener decisiones en cuanto a lo que sí invertimos o no invertimos en activos fijos hoy, que al final creo que, como hemos dicho, es una forma de intentar reducir nuestras necesidades de tesorería, es trasladarlas a momentos que esté un poco más normalizada la situación, pero de las necesidades operativas de fondo no, porque hemos dicho que depende muchísimo del volumen del negocio, que vayamos un poquito a mejor o a peor, y, segundo lugar, de la gestión operativa de esos procesos operativos que tenemos, del periodo medio de almacenamiento, del periodo medio de cobro. Y aquí sí que necesitamos que esto se cuide mucho, porque hemos dicho 10 días nada más, fijaros, nos supone eso un aumento de las necesidades de fondos aquí importante, ¿no? Luego tenéis en la argumentación, para que la dispongáis, bueno, pues qué implicaciones tiene si esto fuese, porque habría que verlo, la situación correspondiente a un efecto en términos de V, porque es decir, la salida que aparentemente están teniendo muchos sectores está siendo de este tipo, que tras una corrección, pues vuelve un poco a recuperar la situación en este trimestre de una forma significativa. Y hay otra que yo diría que es la gran parte de ellas, que es la de la U, que esto hasta prácticamente el primer trimestre del próximo año no vamos a poder recuperar la situación que teníamos previamente. Tras la corrección que ha tenido en ese sentido, el volumen de negocios puede que se mantenga durante un tiempo para que en cuanto a la pandemia ya sea solucionable por una especie de medicamentos o temas de vacunas, bueno, pues nos normalicen, nos vuelva un poco a la situación normal. Y hay los que llaman la situación de Nike, ¿no? Que es un poco el efecto Nike, que es, oiga, pues tras esta corrección tan importante que hemos tenido, que va a haber una normalización paulatina poco a poco, pero desde el inicio, desde el golpe de noticia. Aquí quizás donde más sectores se están viendo un poco afectados. Y en el ejercicio os lo he trasladado lo que sería una U y una V en el ejercicio de la generación de tesorería que tenéis detrás. Pero estamos con muchísimo ya tiempo ocupado. Hemos comentado que esto iba a durar 1 hora y media. Da para lo que da, esto hay mucho más extensión. Yo sé que, bueno, pues normalmente este tipo de cosas las contamos en 5 horas para aplicar lo que es la generación de caja de forma detenida, de forma tranquila, que podamos tener todos los conceptos clave bien amarrados, lo ponemos con ejercicios y ejemplos, pero el objetivo es sobre todo es un open class, ¿no? Es decir, ver un poco la situación que tenemos en la actualidad, cómo ha podido producirse los cambios y por dónde han podido pues llevar sobre todo en cuanto a lo que es la generación de caja, los procesos de la generación de la misma y cómo a través del coronavirus ha podido afectar a gran parte de los mismos, ¿no? Esto es la idea, pero me doy un momentito, a ver, es que estoy intentando borrar algunas cosas. Un momento. A ver. Hola, Guber. Sí. Rodrigo Arturi soy. Tuve recién un problema, no me pude conectar con el audio. No te preocupes. Bueno, Gumer, te agradezco muchísimo la exposición. No sé si tú te pudiste presentar al principio, pero Gumer es profesor de finanzas de nuestra escuela de negocios. Él tiene una amplia experiencia en el mundo financiero. Ustedes la han podido notar en la charla que nos dio hoy, que para mí fue muy, muy didáctica y muy constructiva. Te agradezco nuevamente y si te parece bien, Gumer, podemos abrir un espacio de consultas para que quien lo desee puede abordar mejor los temas que tú trataste en esta conferencia. Fenomenal, encantado, cuando queráis. Estupendo. Lo que no sé es, voy a ver cómo puedo... A ver... voy a dejar de compartir un momentito. Pantalla, no sé qué estáis viendo ahora, te lo digo por si podemos ver por chat o... Pues preferible, si os parece, lo hacemos por... A ver, lo hacemos por voz. Para aquellos que queráis participar, pues por favor, desconectad vuestros micrófonos y si pudierais estar interesados, pues estaremos encantados de compartir o de poder explicarlos que fuera, ¿eh?
Por favor, cuando queráis. Néstor, no sé si tú estás viendo ahí, si alguien tiene alguna pregunta. Néstor, no te oigo. Buenas noches. No, en el chat no hay ninguna pregunta. Vale. Bien. Hola. Sí, hola. Hola, gracias profesor por la explicación. No, gracias. Yo soy Rafael, trabajo en el departamento financiero, en Air Liquide, una empresa multinacional francesa que está acá en Paraguay también. Yo te consulto cómo están los plazos de cobros de los clientes ahí por España, si con el tema de la pandemia hubo alguna variación, si las empresas están disminuyendo plazos, y en relación a proveedores también, si hay más cautela. Acá, por ejemplo, con tema de importaciones, notamos una disminución de plazo, muchas empresas cobrando una parte contado y para poder proveer los bienes, ¿no? Gracias. Sí, nada, muchas gracias a ti, Rafael. Pues interesante lo que estás comentando, porque al final yo creo que esto está yendo un poquito por como comentamos aquí, casi por barrios, ¿no? Es decir, que es verdad que los plazos de pago ahora mismo en general se han ampliado bastante. Es decir, nosotros lo que tenemos establecido que cada sector juegue sus reglas de juego y podemos identificar perfectamente, pues que en cada uno de ellos se tiene establecido, no normativas, perdón, digamos costumbres especiales a la hora de poder gestionar el periodo medio de cobro correspondiente, ¿no? Y, hombre, y hay sectores, como bien sabes, como es el de la distribución comercial, digamos, grandes supermercados y cosas de este tipo, que ellos tienen establecido con sus proveedores, bueno, pues situaciones un poco leoninas, ¿no? Pero aquí la normativa en España, pues al final, tras la crisis del 2007, estableció una normativa y es la prohibición de que se pudiera ampliar el plazo más allá de 60 días, ¿no? Pero esto en la pandemia se ha ido saltado con absoluta garantía prácticamente en todos los sectores, ¿no? Y estamos viendo pues que prácticamente algunos han pasado a 70, 80, incluso pues en sectores donde no superaban mucho más allá el plazo de los 30 días de forma habitual, han pasado pues a 60, 65 días, ¿no? Esto ha sucedido y es el efecto que aumentamos, lo que ha supuesto también un empeoramiento de las necesidades de fondos, aumentar las necesidades de liquidez de las compañías, ¿no? Y por tanto ha tenido unas consecuencias no muy favorables, ¿no? Respecto a los procesos de internacionalización de las empresas, sobre todo, mejor dicho, aquellas que se encuentran internacionalizadas, totalmente de acuerdo. Los riesgos han aumentado muchísimo y, por tanto, esto está provocando, pues que a la hora de poder operar con otras empresas de otros países establezcan, pues, aquellos que tengan el poder de negociación entre el exportador y el importador, pues imponga o bien un pago anticipado, es decir, de forma adelantada, puede que pueda estar solicitando algunas garantías bancarias por parte, en ese sentido, del exportador al que se le está dando el miedo a la anterioridad, pero en su defecto la única forma que se tiene es de llevar algún tipo de seguro de crédito por parte, digamos, de este tipo de compañías, ¿no? Se ha aumentado, por tanto, los riesgos países, concretamente no solamente el riesgo empresa, sino también el riesgo país. Lo que está provocando es que se busque la forma de cubrirse de estos riesgos mediante medios de cobro o pago un poco especiales, ¿no? Muy relacionados con lo que es las operaciones internacionales, como son los créditos documentarios o las remesas documentarias, ¿no? El crédito documentario es el que más se está incrementando ahora en estas fechas, cuando se hablan de operaciones de comercio exterior, que lo que hace referencia básicamente a este producto, lo mismo lo conoce Rafael, es que no es el importador el que se compromete a pagar, por tanto, el exportador, sino que es la entidad financiera del importador el que se compromete de forma irrevocable a pagar al exportador, siempre y cuando el exportador, pues entregue documentos comerciales en unos plazos establecidos para que el importador pueda recoger su mercancía en el punto de destino, ¿no? Pero se buscan mecanismos de mucha más seguridad para poder garantizar los cobros correspondientes
en operaciones de internacionalización. Y esto depende del poder de negociación. Si yo soy un exportador, pues exigiría al importador, si tengo el poder de negociación, hacerlo los pagos mediante un crédito documentario, y aquí se puede hacer con fechas de entrega correspondiente, es decir, a la vista, conforme se entregan los documentos comerciales al exportador, o bien incluso de forma aplazada, pero, oiga, esto es la entidad financiera la que tiene el compromiso, siempre vas un poco con más garantías, ¿no? Y en aquellos que no tengan ese poder de negociación, a ver, aquí en España tenemos, hombre, la fortuna que yo creo que en Paraguay, cuando estuve el año pasado por ahí, estuvimos viendo que había alguna cosita, pero que se estaba pendiente de empezar a proyectar y empezar a generar algo de actividad en ese sentido, son los llamados seguros de crédito a la exportación. Es decir, es un seguro normal en el cual si el importador no te paga, la entidad que la que tú has contratado el seguro sería la que te liquidaría realmente esa deuda, previo pago de una prima, pero que en determinadas circunstancias como las actuales es fundamental y clave, ¿no? Pero ha habido un aumento considerable, sí, Rafael. Gracias. Nada, por favor. Gracias a ti. ¿Más preguntas, por favor? Bueno, pues yo por resumir, si os parece, porque no sé si surge una pregunta y estoy encantado mientras, pero por terminar un poco de resumir, al final es evidente que al final el impacto empresarial, como estamos viendo, y de su capacidad para generar estos recursos en este escenario es muy indeciso, ¿no? Y yo estoy de otro, y además muy disperso, ¿no? Y va a ser absolutamente diferente en función de zonas, de sectores, de tipología de actividades, incluso en cuanto al ritmo y la forma en cómo se va a salir de la situación, ¿no? Esto también, y tampoco lo tenemos muy claro. Lo que sí es clave es que al final atendamos muy bien a la tesorería. Para aquellos que estéis en la administración de empresas, en la gestión financiera, ahora es el momento de poder atenderla, de repasar este circuito, de ver cómo se encuentran nuestras organizaciones en cada una de esas fases, qué podemos hacer para poder mejorarla, yo creo que es fundamental. También es clave también identificar qué situación se encuentra nuestro sector de cara a futuro en cuanto a si la salida puede ser una V, una W, bueno, una W no parece, a no ser que nos tengamos que volver a meter en las trincheras de nuevo, ¿no? Como yo le digo. O si es una U, una L, ¿no? O la forma de Nike, que yo creo que es lo más prototipo, ¿eh? Es decir, yo creo esto que hemos comentado, que la salida sea paulatina y que podamos prácticamente en el próximo trimestre, en el primer trimestre del próximo ejercicio del próximo año 2021 está en situaciones equivalentes al primer trimestre de este año, ¿no? Esto lo que pasa es que nos falta pasar estas fases y hay que vigilar, por tanto, el proceso de generación de liquidez, ¿no? Entonces, es importante que revisemos la estructura de costes, aquí hay que hacer un esfuerzo, sobre todo en lo de otros gastos de explotación, ¿vale? Incluso viendo si es posible variabilizar algunos de estos gastos. Creo que esto nos pone en situación de una enseñanza que por lo que puede ser nuestro futuro de las organizaciones, que es cambiar nuestro modelo de negocio no en cuanto a lo que puede ser externamente, sino más bien interno en cuanto a que determinadas actividades que pudieran ser no claves, intentar externalizarlas, que cuanto menos gasto de estructura fijos tengamos esto ante situaciones que pudieran producirse en el futuro, nos puede permitir estar en una situación mucho más tranquila de cara a la tesorería de las compañías y ver que me digas, yo siento no poder porque no disponía de la información, está echando un ojo por ahí, pero bueno, pues por tiempos tampoco le pude echar demasiado cariño y perdonar, ¿no? ¿Qué medidas gubernamentales se han podido aplicar de cara a las ayudas a las empresas? Porque al final aquí se han podido permitir, como hemos dicho, variabilizar algún gasto fijo como es el de personal a través de los ERTES, de estos procesos de regulación de empleo. Y también, bueno, pues al final la deuda, el adquirir o no adquirir más deuda programada, al final esto pues va a depender de cómo termine la situación de las cajas programadas en esas situaciones que os he comentado. Llevaros este tipo de documentación a trasladarlo a vuestras organizaciones. Yo, bueno, pues por supuesto no estoy allí, no, pero vamos, que cualquier cosa que considere relevante, que consideréis, oye, que vendría bien una aclaración, pues por favor no dudéis a través de Rodrigo de querer contactar conmigo. Nosotros estamos encantados, tanto Rodrigo como yo como la escuela,
de poder responderos preguntas que puedan surgir a posteriori, ¿no? Gumer, Sí. disculpa, acá Noelia Agüero quiere hacer una pregunta, te la leo, que está en el chat, dice, con la situación actual, ¿la tesorería podría recomendar aumentar liquidez con financiación de bancos o con emisión de deuda o acciones? ¿Cómo decide cuál es la mejor opción? Bueno, ahí hay otro tema que tenemos que ir a largo, ¿no? Es decir, que es el tema del efecto del apalancamiento financiero. Es decir, creo que al final en las compañías hoy en día, en cualquier organización, ¿de acuerdo? Es decir, que siempre se tiene un poco de endemoniado en lo que es la entrada de dinero por parte de los bancos, cuando esto es un error. Y esto muchas veces yo se lo comento a los empresarios que están muy reticentes a que las entidades financieras entren dentro de sus organizaciones. Habría que entrar mucho tiempo a explicar el porqué, ¿no? Pero bueno, daros en cuenta que mientras tengamos capacidad de obtener una deuda cuyo tipo de interés tenga un coste menor que la rentabilidad que yo sea capaz de sacar realmente hoy en día a las inversiones que llevo a cabo, es decir, si a mí me prestan un dinero al 3% y yo con ese dinero lo aplico a mi negocio, es decir, a unas inversiones en equipos, maquinarias, sistemas, que me permite generar una rentabilidad que es en base al beneficio generado según esa inversión superior al coste de la deuda, oiga, yo encantado que vengan aquí los bancos. Es decir, esto es fenomenal porque esto aumenta la rentabilidad del accionista, ¿no? Es lo que se ha llamado siempre el concepto de apalancamiento financiero positivo, que si os parece interesante algún día este tema, podemos dar otra open class en el futuro para poder tratarlo, porque es muy interesante, ¿no? Esto de los bancos, cómo nos afecta positivamente a la rentabilidad del accionista y por qué, ¿no? Y es así. Lo que pasa es que hoy en día, pues como bien sabéis, ya acabamos de comentar, de luego rentabilidad económica no la estamos consiguiendo en los negocios, las circunstancias no es de generación de rentabilidad, sino de defensa de la tesorería. Si tenemos que disponer de alternativas, yo en este contexto preferiría, por supuesto, que fuese a través de lo que sería la aportación de socios para lo que serían las necesidades que pudiera tener en un momento dado la organización, porque no vamos a generar una rentabilidad superior al coste de la financiación. Y esto, por tanto, va a suponer una pérdida en lo que sería la rentabilidad del accionista. Entonces, mejor que sea el que porte el accionista en el momento actual la aportación. Lo que pasa es que, cuidado, yo no sé si tenéis allí medidas gubernamentales que aquí se han establecido a través de lo que se llama el Código de Comercio Oficial, donde se está aprobando una serie de financiación a las empresas, pues sí o sí, es decir, de forma recurrente, si es que, bueno, pues aportaciones de fondos entendiendo por parte en ese sentido del gobierno, es decir, son avalados por parte del Estado, por tanto, los bancos lo único que están haciendo es prestar el dinero que el Estado o los bancos centrales le están facilitando a las empresas. Ellos lo único que hacen es intermediar. No analizan la situación de riesgo, lo conceden, lo están concediendo. Ante esto, si lo conceden, oiga, pues mire usted, pues para normalizar la situación de liquidez puntual, pues está fenomenal. Ahora, cuidado, no pidamos más de lo que necesitemos. No pidamos más porque esto hay que devolverlo y tiene costo. Tiene coste. Entonces, no pidamos más y para esto, ¿qué tenemos que pedir? Hacer el circuito de la tesorería, que hemos comentado. Llegar a lo que hemos comentado, de la previsión de lo que podamos tener en la generación de caja de lo que será nuestra cuenta de resultados, qué es lo que va a suponer las necesidades operativas de fondos del próximo trimestre, del corto plazo y de las inversiones de largo si creéis que es necesario hacerlas. Y lo que quede es las necesidades de fondos que vamos a tener, además de las que serían para hacer frente a las devoluciones comprometidas con anterioridad de deudas previamente contraídas. Pero independientemente no entremos en más financiación. Pero esto es un tema interesante, ¿no? Lo del apalancamiento financiero, mientras el coste de la deuda esto sea menor a la rentabilidad que seamos capaces de sacar al negocio, bienvenidos a los bancos, pero tenemos que poner límites y esos límites, bueno, pues están, bueno, pues en base a previsibles situaciones de futuro de la rentabilidad del negocio y tal, pero esto un poco más largo que explicar, ¿no? Siento, no sé si me he podido extender menos de lo que me gustaría, porque al final es un tema muy amplio, pero te lo he podido resumir en esto. Bueno, Gumer, me parece muy claro todo. Gumer, antes que termine, hay otra pregunta también de parte de Leticia Saldívar. Claro. Para empresas constructoras o empresas que no implican estoqueamiento, sino consumo en costo, y luego por llaves en mano o certificaciones que dan ingreso, ¿cómo afectaría y cómo podría encararse para evitar un descalce en el flujo? Empresas de construcción que no supone que tengamos esto, es decir, no hay necesidades operativas de fondo. Aquí lo que pasa es que fundamentalmente
lo que estamos viendo en este tipo de compañías, al menos del Estado, aquí en el caso de España, es que están siendo apoyadas por parte en ese sentido. Se ha paralizado toda la actividad de construcción, es verdad, todas las certificaciones han sido paralizadas durante un mes, pero sí es verdad que se han puesto en funcionamiento inmediatamente en cuanto a lo que ha sido las primeras que han podido salir a la calle a la hora de desarrollar su actividad, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que es el sector que en principio consideramos que podría ser de los más afectados, pero sin embargo no ha sido tanto así. Y ellos rápidamente han tenido una formación de V, donde ha habido apoyos de financiación para soportar en ese sentido por parte del gobierno necesidades de recursos que han podido generar con la caída absolutamente del volumen de negocio, de las ventas. Algunos han tenido que vender activos concretamente a unos precios a lo mejor no deseados por las circunstancias, que es lo que hemos comentado, que esto muchas veces no hay necesidad de inversión de largo plazo y, por tanto, incluso se puede generar caja con venta de activos que en un momento dado pues puedan ser obsoletos o pudieran no ser necesarios o pudieran ser fundamentales para poder realmente tener la tesorería y cumplir con todos los compromisos, ¿no? Pero en general estas compañías que no tienen necesidades de fondos de corto plazo, fundamentalmente porque no hay existencias ni clientes pendientes de financiar, gran parte de esto lo están logrando financiar también con la financiación de proveedores. Es decir, que al final, retrasando el pago al proveedor, están logrando financiar parte de esas necesidades de fondos que están surgiendo. Eso ha sido un sustento. Lo que es la ayuda de financiación por parte del Estado ha sido otro sustento y está siendo así. Y en caso de que no sea de esta manera, bueno, pues yo creo que al final son de los sectores cuya actividad está siendo en forma de V, porque vuelve un poco a normalizar los desequilibrios generados por la situación. Yo ahí no estoy viendo grandes problemas, No estoy viendo grandes problemas. Otra pregunta, Gumer, que la hace Nelson González. Dice, con relación a la pregunta anterior, en realidad es la pregunta con respecto a la fuente de financiamiento, ¿verdad? ¿Qué otros productos financieros que no sean préstamos sugiere tratar de negociar con las entidades financieras? Que no sean préstamos con bancos. Bueno, aquí os comento, están surgiendo cada vez más, proliferando lo que se llama la financiación alternativa, ¿no? Y esto es cierto, y sobre todo en Europa y en algunos países donde al final las circunstancias han provocado por la crisis del 2007-2008 que los bancos estén en una situación absolutamente crítica y que por tanto no están pudiendo proceder a la financiación, sobre todo de determinados sectores como son pymes o startups, es decir, empresas de nueva creación o aquellas pequeñas o medianas empresas que quieren desarrollar nuevos proyectos pero no tienen la financiación recurrente tradicional como es la bancaria, ¿no? Puesto que ha cambiado mucho la regulación, las entidades ahora, bueno, pues por circunstancias propias no se encuentran con músculo financiero para poder atender esas peticiones. Entonces, no se puede frenar uno de los tejidos empresariales más importantes de un país, que en España representa el 90% del tejido industrial español, y por tanto porque las entidades financieras, por sus circunstancias internas, no puedan conceder la financiación. Entonces han empezado a proliferar ahí una serie de productos muy amplios para poder realmente recurrir a la financiación. Una son las sociedades de capital riesgo, es decir, para lo que sería proyectos de cierta cuantía. Otra lo que son los business angels, que son inversores privados que están pudiendo dar financiación a través de determinadas organizaciones que se han creado y que no dejan de ser, ya os digo, pues en general suelen financiar proyectos cuando ya están llevando un cierto tiempo, no en el arranque, pero sí cuando ya llevan 2 o 3 años de funcionamiento, ¿no? Y luego, hay una serie, pasa que no sé cómo está esto ahí en vuestro país, habría que analizarlo, pero sí está empezando a proliferar como hongos lo que se llaman las plataformas crowdlending, ¿vale? O crowdfunding. Estos son plataformas que incluso aquí en España ya están absolutamente autorizadas, vigiladas, supervisadas por autoridades, por tanto, gubernamentales, como si fuera una entidad financiera más. Y esto tranquiliza a lo que es el desarrollo de estas actividades. Consiste básicamente en que una empresa propone un proyecto que pueda requerir de fuentes de financiación y existe un conjunto de inversores que pueden ser particulares o instituciones, los que se quieran meter en la plataforma, que confían en ese business plan, ese plan de negocio presentado y, por tanto, aportan una serie de fondos en las condiciones establecidas. Todo el proceso de liquidación de deuda, etcétera, todo esto lo establece la propia plataforma, establece un rating crediticio en la plataforma de esa empresa o de ese proyecto para que el inversor pueda ir con calma a la hora de poder plantear su aportación de fondos
y está funcionando de forma impresionante a la hora de poder tener alternativas de financiación. Son lo que llamamos financiación fuera de lo recurrente, ¿no? Fuera de lo recurrente. Yo, hombre, depende del perfil de la empresa, habría que entrar en mayor detalles. Si la empresa es más importante y tiene mayor volumen, podríamos plantear cosas en mercados financieros que también están facilitándose los caminos, rutas, mediante la emisión de activos en esos mercados. Pero si son empresas medianas, pequeñas, creo que esto de la financiación alternativa, echarle un ojo porque están funcionando de maravilla y los bancos están preocupados porque realmente están sufriendo una competencia bárbara, bestial. Pasa que no están muy conocidos, sobre todo las plataformas cross-lending no están siendo muy conocidas. Yo creo que falta músculo para poder realmente generar financieramente temas de publicidad y conocimientos, pero vamos, yo en ese sentido a mis clientes, empresas pymes, estamos logrando muchos recursos por esta vía. Sí, todo un desarrollo financiero muy importante que acá estamos un poco más atrasados, pero sin duda lo que nos menciona son oportunidades de negocio para incluso ir pensando en qué opciones se pueden ir creando acá localmente, ¿no? Exacto. Es que yo la última vez que estuvimos por allí vimos una serie de oportunidades bárbaras que tenéis para desarrollar cosas, ¿no? En organizaciones de este tipo, es decir, que incluso pues para que cualquiera de vosotros que sois directivos, empresarios, os lo podáis plantear, ¿eh? Está muy bien. Hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades, ¿eh? Uh-huh. Creo que hay muchos temas pendientes de muchas necesidades de servicios especiales, específicos que podemos tener, sobre todo si queremos facilitar, y esto tarde o temprano se va a tener que hacer, el desarrollo de negocios de expansión de los negocios a nivel internacional dentro del país, y lo que se necesita realmente también es que las organizaciones financieras o no estén siendo capaces de facilitar esos servicios para que estas empresas puedan cumplir esos objetivos, ¿no? Pero sí creo que todo esto pues que pueda sonar sobre cosas que están siendo muy avanzadas ya en otros sitios. Hombre, el tema, por ejemplo, del crowdfunding, crowdlending, yo diría que salió hace poquito del horno aquí en España. Llevan ya tiempo, pero que se hayan oficializado y que, por tanto, supongan tranquilidad para el inversor a la hora de poder prestar el dinero a estos proyectos. Esto lleva 2 años también, no te creas que estamos tampoco tan avanzados, pero sí están, pero va un avance muy rápido, ¿no? Y esto basta con crearlo, con un sistema que ya, bueno, pues es un copy-pega de cosas que ya existen en otros países y tira para adelante, ¿no? Yo creo que tenéis unas oportunidades bárbaras, ¿eh? Ahí de desarrollarlo. Bueno, Gumer, quiero ir cerrando la Open Class de hoy. Te agradezco nuevamente el tiempo que has dedicado, agradezco la participación de todos quienes estuvieron interesados en esta clase de hoy. Lo que nosotros buscamos es aportar desde donde estamos nosotros al conocimiento y a las empresas en las situaciones que estamos teniendo específicamente, y cualquier necesidad que tengan de información, ampliación de esta información u otra más, por favor, siéntanse libres para contactarse. Tienen ustedes todos nuestros datos de contacto, así que bienvenido y los seguimos invitando para los próximos eventos.